Así que bueno, bienvenidos a todos, feliz domingo y para mí es un placer leerles esta noche. Así que vámonos, nos vamos a la lectura entonces. El Padrino, quinta parte, capítulo 20. Bien, arrancamos. La muerte de Santino Corleone fue como el estallido de una bomba en el mundo de Lampa. Y cuando se supo que don Corleone se había levantado de su lecho para ponerse al frente de los asuntos de la familia, y según el testimonio de los espías que habían asistido al funeral, parecía estar plenamente recuperado. Los jefes de las 5 familias se dispusieron a hacer frente a las represalias que sin duda seguirían. Nadie cometió el error de pensar que don Corleone se sentiría acobardado por los últimos reveses. Era un hombre que había cometido muy pocos errores en su vida. Perdón. Y todos ellos le había servido de experiencia. Perdón. Solo Hagen adivinó las verdaderas intenciones del don, y por ello no se sorprendió cuando vio que enviaba emisarios a las 5 familias para proponerles la paz. Propuso también una reunión de todas las familias de la ciudad, a la que deberían ser invitadas las principales familias de Estados Unidos, dado que las de Nueva York eran las más poderosas del país. Su prosperidad afectaba la prosperidad de todas. Al principio, las propuestas del don fueron recibidas con desconfianza. ¿Acaso estaba don Corleone preparando una trampa? Intentaba lograr que sus enemigos bajaran la guardia. ¿Preparaba una carnicería para vengar la muerte de su hijo? Don Corleone, sin embargo, no tardó en convencerlos de su sinceridad. No solo involucró a todas las familias del país en la reunión, sino que no movió un dedo para poner a sus hombres en pie de guerra o buscar aliados. Y luego dio el paso que convenció a todos, a la vez que garantizaba la seguridad de los asistentes al Gran Consejo. Solicitó los servicios de la familia Bocciccio. La familia Bocciccio, en Sicilia, había sido una de las más feroces de la mafia. En América se había convertido en un instrumento de paz. Los mismos hombres que un día se habían ganado la vida con el crimen, el robo y la extorsión, lo hacían ahora de una forma que podría calificarse de santa. Una de sus características era la estrecha vinculación que existía entre sus miembros, todos ellos unidos por lazos de sangre, y la absoluta lealtad a los jefes, que destacaba incluso en un ambiente donde la lealtad de la familia se anteponía incluso a la de vida de la propia esposa. La familia Bocciccio, que se extendía hasta los primos en tercer grado, había estado compuesta por cerca de 200 personas, en la época en que se había regido una pequeña comarca del sur de Sicilia. Los ingresos de la familia se basaban entonces en 4 o 5 molinos de harina, que sin pertenecer a la comunidad aseguraban el trabajo y el pan de una mínima seguridad para todos sus integrantes. Esto, junto con los matrimonios entre parientes, les bastaba para presentar un frente común contra sus enemigos. En su comarca no permitían el establecimiento de ningún otro molino, ni tampoco que se realizara mejora alguna en los de competidores y establecidos, o que alguien hiciera algo que pudiera perjudicarlos. En cierta ocasión, un rico terrateniente intentó montar un molino exclusivamente para su uso personal, y el molino fue incendiado. Denunció el hecho que los carabinieri y otras autoridades que arrestaron a 3 de los miembros de la familia Bocciccio, antes de que se celebrase el juicio, la mansión del terrateniente fue pasto de llamas en las acusaciones retiradas. Unos meses después de ese incidente llegó a Sicilia uno de los más importantes funcionarios del gobierno italiano, dispuesto a resolver el eterno problema de la escasez del agua de la isla. Propuso la construcción de un enorme pantano. De Roma llegó un ejército de ingenieros para estudiar el proyecto sobre el terreno. Su trabajo era observado por ceñudos nativos miembros del clan Bocciccio, mientras la policía, alojada en barracones especialmente dispuestos, vigilaba la zona. Parecía que nada ni nadie podría impedir que la presa fuera construida, hasta que un buen día llegó al puerto de Palermo una gran cantidad de material y maquinaria. Entonces los Bocciccio se pusieron en contacto con algunos jefes de la mafia, a quienes solicitaron ayuda, y el material pesado fue destruido, mientras el ligero era robado. Entretanto, en el Parlamento italiano, los diputados a sueldo de la mafia lanzaban furibundos ataques contra el proyecto. Años después, Mussolini subió al poder, y todo cambió radicalmente. El director decretó que la presa debía ser construida, y aunque no lo fue, Mussolini sabía que la mafia sería una amenaza para su régimen, pues constituía una autoridad separada de la suya.
El dictador dio plenos poderes a un alto oficial de la policía que pronto resolvió el problema. Encarceló a todo el mundo y deportó a colonias penitenciarias a cualquier sospechoso a cualquier sospechoso de pertenecer a la mafia, con lo que consiguió en pocos años acabar con el poder de esta. Con tales medidas causó la desgracia de muchas familias inocentes, aunque eso al parecer carecía de importancia. Los boquichos fueron lo bastante insensatos para oponerse a ese poder ilimitado. Como resultado de ello, la mitad de sus miembros murieron en enfrentamientos, en tanto la otra mitad fue a dar con sus huesos a las colonias penitenciarias. Para cuando los boquichos decidieron emigrar clandestinamente a Estados Unidos en un buque que reclamaba en Canadá, la familia estaba compuesta por apenas 20 miembros. Se establecieron en una pequeña ciudad cercana a Nueva York, en el valle del Hudson, donde partiendo de cero llegaron a convertirse en propietarios de una empresa dedicada a la recogida de basura. Una flota de varios camiones. Como no tenían competencia, el negocio iba viento en popa. Y no tenían competencia porque los competidores se encontraban en una montaña con la que habían prendido fuego a sus camiones. Un sujeto muy testarudo que no solo insistía en seguir en el negocio, sino que trabajaba a precios más bajos de los boquichos. Fue encontrado muerto encima de la basura que había recogido durante el día. Pero a medida que los hombres se casaban con muchachas sicilianas, por supuesto, llegaban los niños y el negocio de recogida de basuras no bastaba. A pesar de que marchaba bien, para proporcionar a todos las variadas y costosas cosas que América ofrecía. Así fue como a modo de complemento económico la familia Boquicho se convirtió en la mediadora entre aquellas familias de la mafia, que por un motivo u otro estaban en guerra entre sí. El clan Boquicho conocía sus propias limitaciones. Sus miembros tal vez carecían de inteligencia, quizá fueran demasiado primitivos, pero lo cierto es que sabían que no podían competir con las otras familias de la mafia en la lucha por organizar y controlar negocios más complicados que el de la basura. Por ejemplo, la prostitución, el juego, los narcóticos y el fraude público. Eran gentes que podían ofrecer un regalo a la policía de uniforme, pero que no sabían cómo establecer contacto con un político. Sus bazas se reducían a dos: su honor y su ferocidad. Un boquillo nunca mentía, nunca cometía una traición, sencillamente porque le resultaba demasiado complicado. Por otra parte, un boquillo nunca olvidaba una injuria y su venganza no se hacía esperar, sin que importaran las consecuencias. Gracias a estas cualidades, accidentalmente la familia se inició en lo que se convertía en su principal fuente de ingreso. Cuando las familias que estaban en guerra querían hacer las paces, llamaban a los boquichos. El jefe del clan se encargaba de las negociaciones iniciales y preparaba la entrevista. Por ejemplo, cuando Michael había ido a entrevistarse con Soloso, un boquillo había quedado como rehén de los Corleone para garantizar la seguridad de Michael. El servicio lo había pagado Soloso. Si éste hubiera matado a Michael, la familia Corleone habría acabado con la vida del rehén, y en tal caso los boquichos se hubieran vengado en persona de Soloso, en tanto responsable de la muerte de uno de sus miembros. Los boquichos estaban dispuestos a inmolarse, de ser necesario, cuando de vengar una traición se trataba. Por ello, tener un rehén del clan Boquicho constituía un auténtico seguro de vida. En consecuencia, cuando don Corleone solicitó los servicios de los Boquicho y encargó a estos que suministraran rehenes para todas las familias que asistirían a la reunión, y nadie dudó de sus buenas intenciones. El gran cónclave sería tan seguro como una boda. La reunión se celebró en la sala de juntas de un pequeño banco comercial, cuyo presidente debía algunos favores a don Corleone, quien además era accionista indirecto del banco. Entre paréntesis, sus acciones estaban a nombre del presidente. Aquel hombre nunca olvidaría el momento que se ofreció para firmar un documento en el que se hacía constar que sus acciones eran en realidad propiedad de don Vito Corleone. Aquel día, el don se había llevado las manos a la cabeza mientras decía lo siguiente: confío plenamente en usted. Le confiaría mi vida y mi fortuna. Soy incapaz de imaginar siquiera que usted pudiera engañarme o traicionarme. Si lo hiciera, perdería toda mi fe en el género humano, y mis más profundas convicciones se vendrían abajo. Naturalmente, lo tengo todo anotado, de modo que mis herederos sabrían en caso de que algo ocurriera, que usted tiene algo que les pertenece. Pero sé que aunque yo no estuviera en este mundo para velar por los intereses de mi hijo, usted se comportaría como un caballero. El presidente del banco no era siciliano, pero sí inteligente y comprendió perfectamente al don. Desde entonces, los ruegos de éste eran órdenes para él.
Por eso, aquel sábado por la mañana, la amplia y aislada sala de juntas del banco, con sus confortables sillones de cuero, fue puesta a disposición de las familias. De la seguridad de los reunidos se encargó un grupo de hombres armados, vestidos con el uniforme de los guardias del banco. A las 10 de la mañana empezó a llegar gente a la amplia sala, además de las 5 familias de Nueva York. Habían representantes de otras 10 familias procedentes de diversos puntos del país, a excepción de Chicago, que era la oveja negra. Habían desistido de civilizarlos, por lo que no vieron necesidad de invitarlos al importante cónclave. En la sala se habían dispuesto un pequeño bar y buffet. Cada representante podía llevar un ayudante o secretario. La mayoría se había hecho acompañar de sus consiglieri, por lo que entre los asistentes había pocos hombres jóvenes. Tom Hagen era uno de ellos, además del único no siciliano. Los demás lo miraban como una especie de intruso. Hagen sabía qué conducta asumir. No hablaba ni sonreía, cuidaba de su jefe, don Corleone, con la misma deferencia que como un noble cuidaría de su rey. Le servía bebidas frías, le encendía los cigarrillos y todo con el debido respeto, pero sin sombra de servilismo. Era el único de los presentes que conocía la identidad de los retratos de óleo que colgaban en las paredes. Casi todos eran grandes financieros. Uno de ellos era Hamilton, el secretario del Tesoro, quien seguramente habría aprobado, pensó Hagen, que aquella reunión de paz se celebraría en una institución bancaria. No existía ninguna atmósfera mejor que la del dinero para entrar en razones. Se había previsto que la gente empezaría a llegar entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Don Corleone, en cierto modo, era el anfitrión, pues suya había sido la idea de aquel cónclave. Fue el primero en presentarse. Una de sus virtudes más características era la de la puntualidad. El siguiente fue Carlo Tramonti, que se había establecido en el sur de Estados Unidos y controlaba el juego. Eran hombres muy duros, apoyados por policías también muy duros, y nunca se les ocurrió pensar que llegaría el día en que serían derrotados por el joven inmigrante siciliano. Su crueldad les sorprendió, y como consideraron que las ganancias obtenidas con el juego no eran lo bastante importantes, prefirieron no enfrentarse a él. Tramonti se ganó a los policías con el mejor y más sencillo de los sistemas. Les pagó más de lo que le pagaban los políticos. Al dejarles sin protección policial, sus competidores se vieron obligados a cesar en sus negocios y luego, cuando fue amo y señor, comenzó a operar en Cuba, con la complicidad de altos funcionarios del régimen de Batista. Invirtió grandes sumas en los cabarets, casinos y prostíbulos de La Habana y consiguió atraer a los norteamericanos ricos, tal como se había propuesto en un principio. Tramonti acabó convirtiéndose en multimillonario, propietario de uno de los hoteles más lujosos de Miami Beach. Al entrar en la sala donde iba a celebrarse el cónclave, seguido de su consigliere, igualmente bronceado por el sol, Tramonti se acercó a don Corleone y lo abrazó a la vez que se hacía patente, con un gesto de pena por la muerte de Sonny. Estaban llegando los jefes de otras familias. Todos se conocían, habían tenido relaciones comerciales o se habían encontrado en reuniones sociales. El segundo en presentarse fue Joseph Salucci, de Detroit, donde su familia poseía, aunque su nombre no figuraba en ningún documento, un hipódromo. Aparte de controlar buena parte del juego, Salucci era un hombre de cara redonda y aspecto bonachón, que vivía en una casa de $100,000 situada en el barrio residencial de Grosse Pointe. Uno de sus hijos se había casado con una muchacha perteneciente a una conocida familia americana, y él era, al igual que el don Corleone, un hombre muy sofisticado. En Detroit, la mafia era menos violenta que en cualquier ciudad controlada por las familias. En los 3 últimos años solo había tenido lugar para 2 ejecuciones. Salucci desaprobaba el tráfico de drogas. Joseph Salucci estaba acompañado por su consigliere, y los 2 hombres abrazaron a don Corleone. Salucci hablaba en inglés sin apenas acento italiano, vestía como un típico hombre de negocios y su buena voluntad era proverbial. Solo su llamada podía haberme traído hasta aquí, dijo al don Corleone. El padrino le dio las gracias con un gesto. Estaba seguro de que disponía del apoyo de Salucci. A continuación llegaron los jefes de la costa oeste. Habían hecho el viaje en el mismo automóvil, pues eran íntimos amigos y siempre trabajaban. Molinari, con poco más de 40 años. Eran los más jóvenes de cuanto asistían a la reunión. Vestían un poco más llamativamente que los demás.
controlaba el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica y el juego de los estudios. Y el juego en los estudios, además de estar al frente de una organización que se encargaba de suministrar chicas a los prostíbulos de los estados del oeste. Si existiera la mínima posibilidad de que un don acabara convertido en una figura del show business, podría afirmarse que Falcone era, en todo caso, el que más lo parecía. Los otros jefes de la familia desconfiaban de él. Anthony Molinari, por su parte, controlaba los muelles de San Francisco y era además uno de los peces gordos del negocio de las apuestas deportivas. Procedente de una humildad, no se hubieran atrevido a asistir a tenía fama de no portarse bien con su gente y de ser un tramposo de tomo y lomo. Esto aún podía perdonársele, pero lo que no tenía perdón era el hecho de que fuese incapaz de mantener el orden en su imperio. En el área de Boston había demasiados muertos, excesivas rencillas y gran cantidad de actividades incontroladas. La ley no inspiraba respeto alguno. Si los mafiosos de Chicago eran salvajes, los de Boston eran gaboni, es decir, rufianes. El don de Boston se llamaba Dominic Panza. Era de baja estatura y muy gordo. Como dijo uno de los jefes, parecía un ladrón. El sindicato de Cleveland, quizás el más poderoso de Estados Unidos, en lo que al juego se refería, estaba representado por un anciano de aspecto delicado y de cabellos blancos. A sus espaldas le llamaban el judío, porque se había rodeado de colaboradores israelitas más que de sicilianos. Incluso se rumoreaba que había estado a punto de elegir a un judío como consigliere, pero finalmente no se había atrevido. Sea como fuere, el mismo modo que la familia Corleone era conocida como la banda irlandesa a causa de Tom Hagen. La familia de Vincent Forlenza era conocida como la familia judía. Y hay que reconocer que el mote respondía bastante a la realidad. Su organización era extremadamente eficiente y a don Vincent Forlenza nunca le había asustado la sangre, a pesar de su aspecto personal tan suave y delicado. Mandaba con mano de hierro envuelta en guante de terciopelo. Los representantes de las 5 familias de Nueva York fueron los últimos en llegar. Tom Hagen quedó sorprendido al ver hasta qué punto de aspecto estos lo hacían imponente, más que los jefes de otras ciudades. Los 5 de Nueva York estaban en la más pura tradición siciliana. Eran hombres de pelo en el pecho, es decir, enérgicos y valientes, y también 5 poseían una cabeza leonina, con rasgos acusados y duros. No eran excesivamente elegantes ni parecían conceder mucha importancia a su aspecto personal, sino que tenían aire de despreocupados, de hombres ocupados y carentes de vanidad. Uno de ellos era Anthony Strachey, que controlaba el área de Nueva Jersey y el embarque de mercancías en los muelles de West Side de Manhattan. También ocupaba el juego y contaba con excelentes contactos en el Partido Demócrata. Poseía una flota de camiones con la que obtenía auténtica fortuna, debido principalmente a que sus vehículos podían llevar sobrecargas sin miedo a que algún inspector decidiera impedírselos, y sus enormes sobrecargados camiones estropeaban la calzada. Su empresa de construcción de carreteras beneficiaría a los lucrativos contratos gubernamentales. La reparaba. Su situación era la ideal para cualquier hombre de empresa. Tenía un negocio que generaba otros negocios. Strachey también era anticuado, por lo que nunca había querido saber nada de la prostitución. Y si intervenía en el tráfico de drogas, no lo hacía tanto por el deseo propio como obligado por las circunstancias de controlar los muelles. De las 5 familias de Nueva York que se enfrentaban a los Corleones, la suya era la menos poderosa, pero la que ocupaba una mejor posición. Las familias que controlaban el norte del estado de Nueva York, la que se ocupaba de la entrada clandestina de inmigrantes italianos en Estados Unidos a través de la frontera canadiense, la que tenía en sus manos el juego en la zona septentrional del estado y la que ejercía el derecho de veto en las licencias para organizar carreras de caballos, estaba encabezada por Otilio Cuneo. Un hombre de aspecto sosegado, rostro redondo y cuerpo rechoncho de panadero. Era propietario de una de las principales empresas lecheras del país. Cuneo amaba a los niños hasta el punto de llevar siempre los bolsillos repletos de golosinas para sus nietos y los hijos o nietos de sus asociados.
Se tocaba con un sombrero de fieltro, con el ala vuelta toda hacia abajo, como si fuera un sombrero femenino para el sol, que contribuía a que su cara pareciera aún más redonda y jovial. Era uno de los pocos jefes que nunca había sido arrestado y cuyas verdaderas actividades nunca habían estado bajo sospecha. En alguna ocasión había formado parte de los comités cívicos nombrados Hombre de Negocio del Año en el estado de Nueva York por la Cámara de Comercio. En el más firme aliado de la familia Tattaglia era don Emilio Barsini. Controlaba una parte del juego en Brooklyn y Queens, todas las actividades de la zona, de Staten Island y las agencias clandestinas de apuestas del Bronx y de Westchester. Era un hombre muy duro. Además, tenía intereses en la prostitución y el tráfico de drogas. Tenía muy buenos contactos en Cleveland y la costa oeste. Y era uno de los pocos hombres lo bastante inteligentes para interesarse por Las Vegas y Reno. Las ciudades abiertas de Nevada. Y también las ciudades abiertas de Nevada. Tenía asimismo interés en Miami y Cuba. Después de la familia Corleone, era quizás la más fuerte de Nueva York y por lo tanto del país. Su influencia llegaba incluso a Sicilia. Estaba metido en todas las actividades ilegales. Se rumoreaba que tenía intereses incluso en Wall Street. Desde el comienzo de la guerra había apoyado a los Tattaglia con dinero e influencia. Ambicionaba reemplazar a don Corleone como el más respetado y poderoso jefe de la mafia y hacerse con parte del imperio de aquel. Era un hombre muy parecido al padrino, pero más moderno, más sofisticado. Contaba con la confianza de todos los miembros de su familia y aunque irradiaba una tremenda y fría energía, carecía de la cordialidad de don Corleone. En aquel momento, el hombre más respetado del grupo tal vez fuera él. El último en llegar fue don Philip Tattaglia, el jefe de la familia que se había atrevido a desafiar el poder de los Corleone y apoyar a Soloso, y que había estado a punto de triunfar. Sin embargo, los otros no le tenían un concepto muy elevado. Se sabía que se había dejado dominar por Soloso, y se le consideraba directamente responsable del actual malestar, que de forma negativa influía en los negocios de las familias de Nueva York. Tenía 60 años y era un conquistador empedernido. Naturalmente mujeres no le faltaban, pues la familia Tattaglia se dedicaba al negocio de la prostitución. También controlaba la mayoría de los clubes nocturnos de Estados Unidos. Cuando le interesaba promocionar a un artista, le hacía actuar en los mejores locales de las más importantes ciudades del país, y varias empresas discográficas que tenía bajo contrato a los más prometedores cantantes. Sin embargo, la principal fuente de ingresos de la familia era la prostitución. Los otros jefes encontraban desagradable su personalidad. Siempre se quejaba de los gastos, facturas de las lavanderías, toallas, etc., que se comían todas las ganancias, aunque olvidaba decir que la lavandería era suya. De las chicas, que eran perezosas e indignas de confianza, ya que unas huían, otras se suicidaban. De los rufianes, que eran traidores y deshonestos, y no sabía lo que significaba la palabra lealtad. Según él, era difícil encontrar buenos colaboradores. A los jóvenes sicilianos no les gustaba ese tipo de trabajo, pues consideraban que abusar de las mujeres era una vileza. Pero en cambio, eran capaces de cortarle el cuello a cualquiera por el motivo más mínimo. Los muy imbéciles. Por todo ello, los colegas de Philip Tattaglia encontraban a este muy antipático. Sus quejas más lastimeras las reservaba para las autoridades que tenían el poder de conceder o negar licencias para expender licores en sus clubes. Juraba que había hecho más millonarios él con el dinero que pagaba a los guardianes de los sellos oficiales que Wall Street con sus operaciones financieras. No dejaba de ser curioso el hecho de que casi su victoriosa guerra con la familia Corleone no le hubiera granjeado el respeto que creía merecer. En realidad, todos sabían que su fuerza había procedido primero de Soloso y luego de la familia Barsini. No obstante, lo cual, a pesar de tener a su favor el factor sorpresa, no había podido vencer. Y eso era otra prueba contra él. Si hubiese sido más eficiente, no habría habido necesidad de convocar aquella conferencia. La muerte de don Corleone habría significado el fin de la guerra. Philip Tattaglia y don Corleone, que habían perdido sendos hijos en aquella guerra, se saludaron con una leve inclinación de cabeza. Todos los presentes estaban pendientes de la reacción del segundo de aquellos. Intentaban descubrir qué huella de debilidad habrían dejado sus rostros las heridas y las últimas derrotas, y se esforzaban en adivinar si el don buscaba paz.
porque ahora su hijo había muerto, debía de sentirse derrotado y cada día más débil. Pronto saldrían sus dudas. Pronto saldrían de dudas. Hubo profusión de saludos, se sirvieron bebidas y pasó otra media hora antes de que don Corleone tomara asiento en la cabecera de la pulimentada mesa de nogal. Discretamente Hagen se sentó a la izquierda del don, pero un poco atrás. Los otros jefes ocuparon también los lugares que le habían sido destinados, con sus consiglieres sentados detrás de ellos, dispuestos a ofrecer su consejo en caso de necesidad. Don Corleone fue el primero en hablar, y lo hizo como si nada hubiese ocurrido, como si no hubiese sido gravemente herido, como si no le hubiesen matado a su hijo mayor. A juzgar por sus palabras, nadie habría dicho que su imperio estaba tambaleándose y su familia dispersa, ya que Freddy se hallaba en el oeste, bajo la protección de la familia Molinari, y Michael en las áridas tierras de Sicilia, escondido. Con toda naturalidad, en dialecto siciliano, dijo: «Quiero darles a todos las gracias por haber venido. Considero este hecho como un favor personal, y por ello quedo en deuda con todos y cada uno de ustedes. Ante todo, quiero que sepan que no estoy aquí para discutir ni para convencer, sino para dialogar. Y como hombre razonable que soy, haré cuanto esté en mi mano para que nos despidamos siendo amigos. Les doy mi palabra de que así pienso hacerlo, y aquellos de ustedes que me conocen bien saben que nunca falto a mi palabra. Ahora vayamos al grano. Todos nosotros somos hombres de honor, por lo que no será necesario firmar documento alguno. Después de todo, no somos abogados». Hizo una pausa. Ninguno de los otros jefes habló. Algunos fumaban, otros bebían, pero todos eran hombres que sabían escuchar y que, sin excepción, se habían negado a aceptar las leyes de la sociedad. Eran hombres que no se dejaban dominar por nadie, y nadie era capaz de dominarlos, a menos que ellos se lo permitiesen. Eran hombres que, para mantener su independencia, llegaban al asesinato de ser necesario. Solo la muerte podía doblegar su voluntad o la razón. Don Corleone suspiró y prosiguió: «El cómo se haya llegado a esta situación no importa. Ha sido una locura pasajera. Han ocurrido cosas que nunca debieron ocurrir, y por eso las considero errores innecesarios. Pero dejen que les diga lo que ha ocurrido, tal como yo lo veo». Hizo una pausa, como para ver si alguien tenía algo que objetar al hecho de que contara su versión de lo ocurrido. «Ya estoy completamente restablecido, gracias a Dios, y tal vez pueda ayudar a resolver este asunto satisfactoriamente ante todos. Quizás mi hijo era demasiado violento, demasiado testarudo. Me guardaré mucho al afirmar lo contrario. Pero esto es otro asunto. Permítame que les diga que Soloso vino a proponerme un negocio, pidiéndome mi dinero e influencia y diciéndome que la familia Tattaglia también participaría en el mismo. Era algo relacionado con el tráfico de drogas, negocio en el que no estoy muy interesado, pues soy un hombre tranquilo y los narcóticos son algo muy complicado. Así se lo expliqué a Soloso, con todo respeto hacia él y a la familia Tattaglia. Le dije no, pero amablemente. Le dije que su negocio y el mío eran distintos, pero no que tuviese algo que objetar a que ganara la vida con las drogas. Él lo tomó a mal, y con ello consiguió llevar la desgracia a nuestras familias. Bien, así es la vida. Todos podemos contar historias tristes. Yo no pienso hacerlo. Don Corleone hizo otra pausa, y al señalar, y a una señal suya, Hagen le sirvió un refresco. Bebió un trago y continuó: «Deseo que haya paz. Tattaglia ha perdido un hijo, y yo también. Así pues, estamos igualados. ¿Qué ocurriría si la gente no olvidara sus agravios y rencores? Esa precisamente ha sido la cruz de Sicilia, donde los hombres están ocupados en sus vendette, que no tienen tiempo de ganar el sustento para sus hijos. Es una locura. Así pues, propongo que dejemos las cosas que sigan como antes. Nada he hecho para descubrir a quienes traicionaron y a quienes mataron a mi hijo. Si hay paz, no lo haré. Tengo un hijo que no puede regresar a casa, y debo recibir garantías de que cuando vuelva no correrá peligro de que las autoridades lo detengan. Una vez que hayamos arreglado este punto, señores, creo que podremos hablar de otros asuntos que a todos nos interesan, y estoy convencido de que esta reunión será beneficiosa para todos». Y terminó su parlamento confesando con un gesto expresivo: «Eso es lo que deseo de corazón». Había hablado muy bien,
Era el Don Corleone de siempre, razonable, flexible, suave. Pero todos se habían dado cuenta de que había dicho que volvía a disfrutar de buena salud, lo que significaba que no se consideraba derrotado, a pesar de las desgracias sufridas. También notaron todos que había dicho que no valía la pena discutir otros asuntos, si no se comprometían a garantizar la paz. Y finalmente todos recordaban que habían solicitado que todo siguiera como antes, es decir, que los Corleone conservaran su imperio, a pesar de los reveses de los últimos tiempos. Quien respondió a Don Corleone fue Tartaglia. Quien respondió a Don Corleone no fue Tartaglia, sino Emilio Barzini. Habló en un tono áspero, aunque no rudo ni insultante. Todo lo que ha dicho es cierto, pero hay algo más. Don Corleone es demasiado modesto. El hecho es que Soloso y los Tartaglia no podían emprender su nuevo negocio sin la ayuda de Don Corleone. Su negativa la consideraron como una ofensa. No es culpa de Don Corleone, naturalmente, pero lo cierto es que los jueces y los políticos, que estarían dispuestos a recibir favores de Don Corleone, aun tratándose de drogas, no permitirían que influyese sobre uno podía seguir su camino sin preocuparse de los demás. Si Corleone tiene los jueces de Nueva York, debe compartirlo con nosotros. Puede pasarnos facturas por tales servicios, naturalmente. Después de todo, no somos comunistas. Pero debe dejarnos sacar agua del pozo, ni más ni menos. Cuando Barzini terminó de hablar, se produjo una pausa. No podía volverse a la situación anterior. Lo más importante de lo que Barzini había dicho, sin decirlo, era que si no llegaban a un acuerdo de paz, se uniría abiertamente a los Tartaglia en lucha contra los Corleone. Y si había señalado que la vida y la fortuna de todos ellos dependía de que se ayudaran mutuamente y que de una negativa en ese sentido era como un acto de agresión. Los favores no se pedían a la ligera, por lo que tampoco podían negarse con ligereza. Amigos míos, repuso Don Corleone, si me negué no fue por mala voluntad. Todos ustedes me conocen. ¿Cuándo me he negado a negociar? En aquella ocasión, sin embargo, tuve que decir no. ¿Por qué? Porque pienso que el asunto de las drogas será en el futuro nuestra perdición. El tráfico de drogas está muy mal visto en este país. No es como el whisky, el juego o las mujeres. 3 cosas que la mayoría de la gente quiere y que solo son prohibidas por los pesonavantes de la Iglesia y el gobierno. Las drogas son peligrosas para todo el que interviene en ellas. Podrían perjudicar los demás negocios. Por lo demás, permítame que les diga, que me halaga, que me consideren que puedo influir tanto sobre los jueces políticos. Me gustaría que fuese cierto. Poseo cierta influencia, es verdad. Pero muchas de las personas que respetan mis consejos dejarían de hacerlo si en nuestras relaciones se mezclaran las drogas. Tienen miedo de verse envuelto en ese negocio, que además va contra sus sentimientos. Los policías que nos ayudan en el juego y en otras cosas no nos ayudarán tratándose de narcóticos. Ténganlo por seguro. Así pues, pedirme un favor relacionado con drogas equivale a pedirme que me perjudique a mí mismo. Sin embargo, estoy dispuesto a hacerlo, si todos ustedes lo consideran indispensable para arreglar otros asuntos. Cuando Don Corleone hubo terminado de hablar, buena parte de la tensión que reinaba en la sala desapareció. Había cedido en el punto más importante. Ofrecería su protección en el negocio de las drogas. De hecho, aceptaba la proposición de Soloso, solo que ahora eran las familias más importantes del país las que hacían sus propuestas. Se sobreentendía que él no participaría en la fase operativa, ni a diferencia de lo que Soloso había deseado, invertiría dinero alguno en ello. Solo prestaría su influencia. De todos modos, era una formidable concesión. El don de los ángeles, Frank Falcone, se dirigió a la audiencia. No hay forma de evitar que la gente se dedique a ese negocio. Lo hacen por su cuenta y riesgo, y como es natural, se meten en dificultades. El asunto de las drogas resulta irresistible, pues es mucho el dinero que se puede ganar. Y si bien es peligroso, el peligro es todavía mayor si no intervenimos nosotros. Por lo menos nuestra intervención es garantía de una mejor organización, con lo que los riesgos disminuyen. El dedicarnos a los narcóticos no es tan malo. Después de todo, pues debe existir un control, una protección y una organización. No podemos dejar que cada uno lo haga como le dé la gana. La anarquía nunca ha sido beneficiosa. El don de Detroit, mejor dispuesto hacia la persona de Don Corleone que cualquiera de los otros jefes, habló también en contra de la posición de su amigo, con aras de la razón. No creo en las drogas, dijo. Durante años he estado pagando más de lo debido a mi gente para que no se sienta tentada a meterse en ese negocio. Pero todo ha sido inútil. Llega alguien y les dice, tengo nieve. Si pones $3,000 o $4,000 puedes ganar $50,000.
¿Quién es capaz de resistir la tentación? Y están ocupados con las drogas, que hacen mal el trabajo por el que les pago. Las drogas dan más dinero y creo que los beneficios serán cada vez mayores. Como no hay forma de pararlo, debemos controlarlo y procurar que sea respetable. No quiero que se vendan drogas no quiero que se vendan drogas cerca de las escuelas. No quiero que se vendan a los niños. Eso sería una infamia. En mi ciudad, yo trataría de limitar el uso de las drogas a los negros. Son los mejores clientes, los que crean menos problemas y al fin y a la postre, unos animales. No respetan a sus esposas ni a sus familiares, ni siquiera se respetan a sí mismos. Dejémosle que se sacien de drogas. Debemos llegar a un acuerdo. No podemos permitir que cada uno haga lo que le venga en gana. El discurso del Don de Detroit fue recibido con murmullos de aprobación. Había puesto el dedo en la llaga. Por mucho que se pagara, era imposible mantener a la gente apartada de los narcóticos. Con lo que había dicho de los niños, había dado una nueva prueba de su sensibilidad y su buen corazón. Aunque bien mirado, ¿a quién se le ocurriría vender drogas a los niños? ¿De dónde sacarían estos el dinero? Lo que había dicho de los negros era hablar por hablar. Se consideraba que los negros carecían de fuerza, que el que toleraran que la sociedad los mirase como ciudadanos de segunda demostraba que no contaban. Por ello, al mencionarlos así, el Don de Detroit había demostrado que no sabía distinguir lo importante de lo que no lo era. Todos los jefes hablaron y coincidieron en afirmar que el tráfico de drogas no les gustaba, pero puesto que era imposible evitar que existiera, lo mejor era controlarlo. Había mucho dinero en juego, tanto que siempre existiría hombres que se arriesgarían a todo para conseguirlo. La naturaleza humana no podía cambiarse, de modo que se decidió permitir el tráfico de drogas y se acordó que Don Corleone proporcionaría una cierta protección legal en este, mientras que los Barsini y los Tattaglia se harían cargo de la mayor parte de las operaciones importantes. Una vez de acuerdo en el tema de los narcóticos, los reunidos pasaron a discutir otros asuntos. Los problemas a resolver eran muchos y muy complejos. Se acordó que Las Vegas y Miami debían ser ciudades abiertas, es decir, que cualquiera de las familias podía operar en ellas. Todos coincidían en que eran las ciudades del futuro. Se resolvió asimismo que no se permitirían actos violentos en dichas ciudades, de modo que a los delincuentes se les escarmentaría para que se marcharan a otra parte. Cuando fuera necesario ejecutar a alguien cuya muerte pudiera causar demasiado revuelo, habría que contar con la aprobación de los reunidos en el cónclave. Los soldados tendrían que abstenerse de matar unos a otros por venganzas y cuestiones personales. Las familias se ayudarían mutuamente en cuestiones tales como el préstamo de ejecutores, sobornos de jurados, etc. Es decir, en todas aquellas materias que en ciertos casos era de vital importancia, llegar a acuerdos en este sentido llevó mucho tiempo. Finalmente, don Barsini pensó que había llegado el momento de poner fin a la reunión. Así pues, todo esto dijo: hemos alcanzado la paz, que es lo importante, y bastantes acuerdos. Ahora quiero presentar mis respetos a don Corleone, en honor a su justa fama de hombre de palabra. Si en el futuro se producen otras diferencias, volveremos a reunirnos. No hay necesidad de cometer locuras. Por mi parte, lo pasado, pasado, y estoy muy contento de que todo se haya arreglado. Solo Philip Tattaglia no se mostraba muy satisfecho. Si volvía a estallar la guerra, la muerte de Santino Corleone lo convertiría en el hombre más vulnerable del grupo. Por primera vez, don Tattaglia se extendió a hablar. He dado mi conformidad a todo cuanto se ha decidido aquí, afirmó. Estoy dispuesto a olvidar las desgracias que he sufrido. Pero quisiera que Corleone puntualizara ciertas cosas. ¿Intentará vengarse? Si pasado tiempo su posición se hace más fuerte, olvidará que nos hemos jurado amistad. ¿Cómo puedo estar seguro que dentro de 3 o 4 años no pensará que las circunstancias lo obligaron a aceptar este acuerdo, considerándose por lo tanto libre de todo compromiso? ¿Habremos de estar permanentemente en guardia o por el contrario podremos estar tranquilos? ¿Puede don Corleone darnos su palabra como yo doy la mía? Fue entonces cuando don Corleone pronunció uno de estos discursos que son largamente recordados. En él reafirmó su posición como el hombre con más visión del futuro que todos los allí presentes, así como el que poseía más sentido común. Sus palabras eran sinceras y llegaron al corazón de todos los presentes. Fue entonces cuando acuñó una frase que se haría famosa, aunque el público no tuvo conocimiento de ella hasta pasado 10 años. Por primera vez don Corleone se puso de pie para dirigirse a los reunidos.
No era alto y estaba un poco delgado, debido a los días que pasó en la cama. No obstante, y aun cuando saltaba a la vista que había envejecido, no cabía duda de que había recuperado su antiguo vigor como físico y como mental, tanto físico como mental. ¿Qué clase de hombres seríamos si careciéramos de la facultad de razonar? Comenzó. Seríamos como las bestias de la selva, pero la razón preside todos nuestros actos. Podemos razonar el uno con el otro, podemos razonar con nosotros mismos. ¿De qué me serviría reanudar las hostilidades, reanudar la violencia? Mi hijo está muerto, y su muerte es una desgracia que debo soportar. ¿Por qué tendría que hacer que el mundo sufriera conmigo? Doy mi palabra de honor, que no intentaré vengarme y olvidaré las ofensas pasadas. Saldré de aquí lleno de buena voluntad. Permítame decirles que debemos velar siempre por nuestros intereses. Todos nosotros somos hombres sin un pelo de tontos, que nos hemos negado a ser muñecos en manos de los poderosos. Y hemos tenido suerte en este país. La mayoría de nuestros hijos han encontrado una vida mejor. Algunos de ustedes tienen hijos que son profesionales, científicos, profesores, músicos. Sus nietos serán tal vez los nuevos Pezonavantes. Pero ninguno de nosotros quiere que sus hijos sigan nuestros pasos, porque sabemos cuán dura es esta vida. Todos creemos que ellos pueden ser como los demás, que nuestro valor servirá para proporcionarles solución y seguridad. Y posición. Tengo nietos y espero que sus hijos lleguen a ser gobernadores o incluso presidentes. Quién sabe, en América todo es posible. Pero debemos empezar a luchar por ponerlos a la altura de los tiempos. Ya ha pasado la hora de las pistolas y los asesinatos. Debemos ser astutos como los demás hombres de negocio, y ello repercutirá en el beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. No tenemos obligación alguna con respecto a los pezonavantes que se consideran a sí mismos como rectores del país, que pretenden dirigir nuestras vidas, que declaran las guerras y nos dicen que luchemos por el país, porque en realidad lo que quieren es defender sus intereses personales. ¿Por qué debemos obedecer unas leyes dictadas por ellos para su propio beneficio y en perjuicio nuestro? ¿Y con qué derecho se inmiscuyen cuando pretendemos proteger nuestros intereses? Nuestros intereses son cosa nuestra. Nuestro mundo es cosa nuestra. Por tanto, debemos mantenernos unidos, pues es el único modo de evitar interferencias, o de lo contrario nos dominarán, como dominan ya a millones de napolitanos y demás italianos de este país. Por esta razón, resuelvo no vengar la muerte de mi hijo. El bien común es lo primero. Juro que mientras yo sea el jefe de mi familia, ninguno de los míos levantará un solo dedo contra ninguno de los de aquí presentes, salvo que la provocación sea intolerable. Estoy dispuesto a sacrificar mis intereses comerciales en aras del bien común. Esta es mi palabra de honor, y todos los aquí reunidos saben que mi palabra ha sido siempre sagrada. Pero tengo un problema personal. Mi hijo menor se ha visto obligado a huir, acusado de las muertes de Soloso y de un capitán de la policía. Debo hacer cuanto esté en mi mano para que regrese a casa, libre de esos cargos falsos. Y sé que ese es un problema exclusivamente mío. Si he de buscar a los verdaderos culpables, o en todo caso convencer a las autoridades de la inocencia de mi hijo, es posible que los testigos rectifiquen sus declaraciones, que se retracten de sus mentiras. Repito que es un asunto que debo resolver yo, y creo que finalmente mi hijo podrá regresar. Bien, pero quiero que sepan que entre mis defectos se encuentra el ser un hombre supersticioso. Es ridículo, lo sé, pero no puedo evitarlo. Si mi hijo menor sufriera algún desgraciado percance, si algún policía lo matara accidentalmente, si lo encontraran colgado en su celda, si aparecieran nuevos testigos de cargo, mi superstición se haría creer que ello se había debido a la mala voluntad de alguno de los aquí presentes. Quiero decirles más. Si mi hijo resulta herido de muerte por un rayo, culparé de ello a los que aquí están reunidos hoy. Si su avión cae al mar o su barco se hunde en las profundidades del océano, si contrae unas fiebres mortales o su automóvil es arrollado por un tren, mi ridícula superstición se hará creer que la culpa la tienen ustedes. Señores, esa mala voluntad, esa mala suerte, no podría perdonarla jamás. Aparte de eso, les juro que por el alma de mis nietos que nunca romperé la paz que hemos acordado. Después de todo, ¿somos o no somos mejores que esos pezonavantes que han matado a millones y millones de personas en nombre de la patria? Pronunciadas estas palabras, don Corleone se acercó con don Philip Tartaglia,
Tartaglia se levantó y los dos hombres se abrazaron y se besaron en las mejillas. Los otros jefes se pusieron de pie y después de aplaudir, se estrecharon mutuamente las manos, celebrando la amistad de don Corleone y don Tartaglia. La recientemente sellada amistad tal vez no fuese muy calurosa, pero sí respetable. Aunque jamás se cruzaban regalos de Navidad, por lo menos tampoco se matarían el uno al otro. En su mundo esa amistad era suficiente. Dado que su hijo Freddy estaba en el oeste bajo la protección de la familia Molinari, concluida la reunión, don Corleone dio las gracias a don San Francisco y por lo que éste le dijo, comprendió que Freddy se encontraba muy bien en aquella ciudad. Entre otras cosas, porque tenía mucho éxito con las mujeres. También parecía poseer grandes condiciones para dirigir el hotel, con lo que el don Corleone quedó agradablemente sorprendido. Al igual que ocurre a muchos padres cuando se enteran de que sus hijos poseen talentos que ellos desconocían. Realmente las grandes desgracias tienen a veces su compensación. Corleone dijo al don de San Francisco que le debía un gran favor por haber protegido a Freddy y que echaría como mano de toda su influencia para que pudiera seguir controlando las carreras de caballo en el oeste, más allá de los cambios que en el futuro se operaran en las estructuras políticas. Esta garantía era muy importante, pues las autoridades luchaban contra el monopolio ejercido por los Molinari en los hipódromos y además los de Chicago no paraban de interferir. Pero la influencia de don Corleone llegaba incluso hasta aquellas tierras salvajes, así que su promesa equivalía a un valioso regalo. Era ya de noche cuando don Corleone, Tom Hagen y el chofer y el guardaespaldas Rocco Lampone llegaron a la finca de Long Beach. Cuando entraban en la casa, don Corleone dijo a Hagen: «Nuestro chofer, Lampone, creo que es un hombre valioso. Quiero que lo tengas en cuenta». Hagen no pudo evitar sentirse extrañado. Lampone no había pronunciado una sola palabra en todo el día. Ni siquiera había dirigido la mirada hacia sus dos pasajeros. Eso sí, era un buen chofer y se había comportado a la perfección, abriendo incluso la puerta al don para que se apeara. Pero eso lo hubiera hecho cualquier chofer conocedor de su oficio. Estaba claro que el don había advertido algo que a él se le había escapado. El don despidió a Hagen, no sin antes indicarle que quería verlo después de cenar y que durmiera un poco, pues la reunión se prolongaría hasta altas horas de la noche. A ella asistirían Clemencia y Tesio, que no llegarían antes de las 10 de la noche. Le indicó también que informara a los dos caporrégimen lo que se había hablado en la conferencia de los otros jefes de la familia. A las 10 en punto, el don ya estaba esperando la llegada de los 3 hombres en su despacho, delante de su teléfono especial. Sobre la mesa había una bandeja con botellas de whisky, hielo y soda. Cuando se hubieron presentado, el don dijo: «Esta tarde hemos acordado la paz. He dado mi palabra de honor y eso debería ser suficiente para todos. Pero nuestros amigos no son muy de fiar, por lo que tendremos que permanecer en guardia. No debemos exponernos más a sorpresas desagradables». Volviéndose hacia Hagen, añadió: «¿Has dejado libre a los rehenes de Bocciccio?» «He llamado a Clemencia en cuanto he llegado a casa», contestó Hagen. Corleone miró al corpulento Clemencia, quien hizo un gesto de asentimiento y dijo: «Los he dejado en libertad. Ahora bien, padrino, ¿es posible que un siciliano sea tan estúpido como los Bocciccio aparentan ser?» Don Corleone esbozó una sonrisa. «Son lo bastante listos para ganar dinero de sobra. ¿Para qué iban a hacerlo más? Por otra parte, los Bocciccio no son los causantes de los problemas de este mundo, aunque ciertamente carecen de la inteligencia siciliana». Estaban de buen humor. Ahora que la guerra había terminado, don Corleone preparó bebidas para los 4 y entre sorbo y sorbo encendió un cigarro. «No quiero que se haga nada para descubrir lo que le ocurrió a Sony. La cosa ya no tiene remedio y debemos olvidarla. Quiero cooperar con las otras familias, aun cuando ella suponga un perjuicio económico para nosotros. Hasta que Michael no esté en casa, la paz no debe romperse, ni siquiera si nos provocan. Y quiero que recuerden una cosa: cuando Michael vuelva, su regreso debe ser absolutamente seguro. No hablo por los Tartaglia y los Barsini, sino por la policía. Sé naturalmente que podemos destruir las pruebas que hay contra él. El camarero no declarará, como tampoco va a hacerlo aquel pistolero o lo que fuera. Las pruebas reales son lo que menos debería preocuparnos. Lo que debemos temer son las pruebas fabricadas por la policía. Esta cree, según algunos confidentes de Michael, que Michael es el autor de la muerte de su capitán. Muy bien,
Tenemos que pedir a las 5 familias que hagan todo lo posible para que la policía modifique esta creencia. Los hombres que tienen dentro de la policía deben contar nuevas versiones. Creo que los otros jefes, después de las palabras que he pronunciado esta tarde, comprenderán que les interesa acceder a nuestra demanda. Pero eso no es suficiente. Debemos procurar que Michael nunca más tenga que volver a preocuparse por la cuestión de la muerte del capitán. De otro modo, no tendría sentido que regresara. Así pues, pensemos en lo que debe hacerse. Eso es lo más importante ahora. Don Corleone bebió un poco de whisky y prosiguió. Todo hombre tiene derecho a cometer una locura en su vida. Pues bien, la mía es la siguiente. Quiero que compremos las tierras y las casas que rodean la finca. No quiero que nadie pueda ver mi jardín, ni siquiera desde 1 kilómetro de distancia. Quiero que se levante una valla alrededor de la propiedad y que ésta se mantenga protegida las 24 horas del día. En resumen, quiero vivir en una fortaleza a la que solo pueda acceder por un sitio único, por ejemplo, una puerta abierta en la valla. No volveré a ir a la ciudad a trabajar. En otras palabras, voy a iniciar una especie de retiro. Debo dedicarme a cultivar mi huerto y elaborar vino cuando las uvas estén maduras. Quiero vivir en mi casa. Solo saldré para ir de vacaciones o resolver algún asunto importante, tomando las debidas precauciones naturalmente. Pero no me entiendan mal. No estoy preparando nada, sino que me limito a ser prudente, como lo he sido siempre. Si hay algo que me disgusta es la despreocupación. Las mujeres y los niños pueden permitirse el lujo de ser descuidados, pero los hombres no. Hagan lo que les he dicho y háganlo con cuidado, para que nuestros amigos no se alarmen. Creo que todo puede hacerse de modo que parezca natural. El don hizo otra vez una breve pausa, y tras beber otro trago y dar una larga calada a su cigarro, prosiguió. A partir de ahora iré dejando los asuntos cada vez más en manos de ustedes tres. El régimen de Santino será abolido y sus hombres repartidos entre los de ustedes. Eso demostrará a nuestros amigos que deseo la paz. En cuanto a ti, Tom, quiero que envíes algunos hombres a Las Vegas para que informen detalladamente las posibilidades que existen allí. Infórmate también acerca de Fredo. Quiero saber cómo van las cosas. Me ha dicho que está completamente cambiado. Parece ser que se ha convertido en un cocinero y un mujeriego. No tengo nada que objetar. De joven siempre fue demasiado serio. Además, nunca ha sido un hombre adecuado para los negocios de la familia. Bien, tal y como te he dicho, quiero que estudies las posibilidades que ofrece Las Vegas. ¿Puedo enviar a Carlo?, preguntó Hagen. Nació en Nevada, lo que es una ventaja. Don Corleone negó con la cabeza y explicó. Mi esposa se encuentra muy sola, sin ninguno de sus hijos. Quiero que Constanza y su marido se instalen en una de las casas de la finca. A Carlo le daremos un empleo de responsabilidad. Quizás haya sido demasiado duro con él. Además, estoy algo corto de hijos. Sácalo del juego e introdúcelo en los sindicatos. Allí podrá desarrollar un trabajo administrativo y podrá hablar por los codos. Siempre ha sido muy hablador, añadió con un leve sarcasmo. Clemenza y yo nos ocuparemos de seleccionar a los hombres para Las Vegas, dijo Hagen. ¿Quieren que le diga a Freddy que venga a pasar unos días a la casa? El Doc negó con la cabeza. ¿Para qué?, replicó ásperamente. Mi esposa es una buena cocinera. Dejemos que se quede donde está. Los tres hombres se movieron en sus sillas, incómodos. Empezaron a darse cuenta que hasta qué punto Freddy había caído en desgracia, e ignoraban el motivo de ello. Don Corleone dejó escapar un profundo suspiro y agregó. Tengo intención de plantar pimientos y tomates en el huerto este año. Más de lo que podamos comer. Habrá también para ustedes, desde luego. Quiero un poco de paz, un poco de calma. A mi edad creo que es lo más conveniente. Bien, eso es todo. Tomen otra copa si quieren. Era una invitación a marcharse. Los tres hombres se levantaron. Hagen acompañó a Clemenza y a Tesio hasta sus automóviles. Concertó una cita con ambos para discutir los detalles de la operación de Las Vegas y se despidió de ellos. Luego regresó a la casa, pues estaba seguro que el Don estaría esperándolo. Don Corleone se había quitado la chaqueta y la corbata y estaba acostado en el sofá. Se le veía fatigado. Hizo una seña a Hagen que tomara asiento y dijo: Bien, consigliere, ¿hay algo que desapruebes de lo que he dicho antes? Hagen no contestó de inmediato, sino que se tomó unos segundos antes de responder. No, pero sus planes están abiertamente en contradicción con su manera de ser, con su naturaleza. Usted asegura que no desea saber quién es el responsable de la muerte de Santino. Dice que no quiere vengarse, pero no puedo creerle. Usted aceptó la paz, y sé que hará honor a esa palabra, pero no puedo creer que esté dispuesto a dar a sus enemigos la victoria que parece haber conseguido hoy.
y como no entiendo sus propósitos, mal puedo aprobarlos o desaprobarlos. En el rostro del don apareció una sonrisa de satisfacción. Nadie me conoce más que tú, Tom, dijo, y aunque no eres siciliano de nacimiento, lo eres por educación. Todo lo que dices es cierto, pero existe una solución, y estoy seguro de que no tardarás en descubrirla. Tienes razón, mantendré mi palabra. Por ello quiero que obedezcan mis órdenes. Lo más importante, Tom, es conseguir a Michael, que vuelva a casa cuanto antes. Tenlo presente en todo momento. Explota todas las posibilidades legales y no te preocupes por los gastos. Cuando Michael llegue a casa, debemos estar seguros que las autoridades no harán nada en su contra. Consulta a los mejores abogados criminalistas. Te daré los nombres de algunos jueces que concederán audiencia en privado. Hasta entonces debemos cuidarnos de las posibles traiciones. Lo mismo que usted, reconoció Hagen. Opino que no son las pruebas verdaderas las que deben preocuparnos, sino las fabricadas. Si arrestan a Michael, cabe la posibilidad de que un policía lo mate. Puede acabar con él en su celda. O bien encargar el trabajo a un recluso. Tal como yo lo veo, no podemos permitirnos el lujo de dejar que lo arresten o lo acusen. Lo sé. Esta es la dificultad. Pero debemos solventarlo pronto. En Sicilia hay problemas. Allí todos los jóvenes ya no escuchan a los viejos. Y los jefes locales se ven impotentes para manejar a los numerosos deportados de América. Michael podría haberse implicado en esta especie de lucha de generaciones. He tomado mis precauciones, naturalmente, y por el momento no corre peligro. Pero las cosas quizás empeorasen. Esa es una de las razones por la que busqué la paz. Barzini tiene amigos en Sicilia, amigos que empezaban a interesarse demasiado por Michael. Busqué la paz para conseguir la seguridad de mi hijo. No podía hacer otra cosa. Hagen no le preguntó al don cómo había conseguido esa información. De hecho, ni siquiera le sorprendió el que lo hubiese obtenido. Se limitó a decir cambiando de tema. Si le parece, cuando me entreviste con los Tartaglia, insistiré en que los hombres que se dediquen a los narcóticos no deben estar fichados. Los jueces se mostrarán reacios a ser benevolentes con hombres con antecedentes. Eso es cosa de los Tartaglia. Debe serlos bastante inteligentes para prever esa clase de detalle. Menciónalo, sin insistir demasiado en ello. Haremos lo que podamos, pero si utiliza un hombre fichado y éste cae en manos de las autoridades, no moveremos solo un dedo para salvarlo. Les diremos que no puede hacerse nada. Además, Barzini no tiene necesidad de que se adviertan las cosas. Jamás se compromete. Es un hombre que nunca se encuentra al lado de los perdedores. Nadie sabe que se ha interesado en el negocio de las drogas, por ejemplo, y eso dice mucho en su favor. ¿Significa eso que estaba detrás de Soloso y los Tartaglia desde el primer momento? Tartaglia es un chulo de 3 al 4. Nunca hubiera podido vencer a Santino. Es por eso, por lo que necesito saber qué ocurrió. Me basta con saber que Barzini intervino en el asunto. El cerebro de Hagen trabajaba a toda velocidad. El don estaba dándole una serie de datos, pero omitía algo muy importante. Y él, aun sabiendo de qué se trataba, prefería no hacer preguntas ni comentarios al respecto. Se despidió y dispuso a salir de la estancia. Pero el don le retuvo un momento para decir: usa de todos tus recursos para disponer la vuelta a Michael. Y otra cosa, preocúpate de obtener una lista mensual de todas las llamadas efectuadas y recibidas por Clemenza y por Tesio. No es que sospeche de ellos, te lo aseguro. Juraría que nunca van a traicionarme, pero conocer sus andanzas no va a perjudicarnos. El saber no ocupa lugar, ya sabes. Hagen asintió y salió de la habitación. Se preguntó si el don estaría controlándolo también, pero al instante se avergonzó de su sospecha. Ahora ya estaba seguro de que la sutil y compleja mente del padrino había ideado un plan de acción a largo plazo. La aparente derrota a manos de otra familia formaba parte de dicho plan. Bueno, con esto hemos culminado el capítulo número 20 de esta noche. Nos vamos. El Padrino, seguimos en la parte 5 y vamos a leer capítulo 21 y 22. Les comento que estos capítulos no salen en las películas para las personas que vieron la película. Así que pendiente. Bueno, pasaría cerca de un año antes de que Don Corleone pudiera arreglar la vuelta de su hijo Michael a Estados Unidos.
Durante ese tiempo la familia se devanó los sesos intentando buscar la mejor manera de conseguir el regreso. Incluso se pidió la opinión de Carlos Rizzi, que ahora vivía en la finca y se llevaba más o menos bien con Connie, que había vuelto a ser madre. Pero ningún proyecto contó con la aprobación del don. Finalmente fue la familia Bocciccio a la que a través de una desgracia propia resolvió el problema. El protagonista fue el primo del jefe de los Bocciccio, un joven de 25 años de edad. Se llamaba Félix, había nacido en América y era el más inteligente de todos los demás miembros del clan juntos. Tras negarse a entrar en el negocio de la recogida de basura de su familia, el muchacho se había casado con una guapa chica americana. Por las noches asistía a la universidad, pues deseaba convertirse en abogado, y de día trabajaba en una oficina. Tenía 3 hijos, pero como su esposa era buena administradora, vivían decentemente de su pequeño salario, esperando que las cosas mejoraran en cuanto tuviese el título en el bolsillo. Félix Bocciccio pensaba, al igual que muchos jóvenes, que una vez que se hubiese graduado, tendría 1000 oportunidades de hacerse una buena posición en la vida. Pero la realidad fue muy diferente. Como era muy orgulloso, no quiso que su clan lo ayudara. Un día, un abogado amigo suyo, joven, muy bien relacionado y con un magnífico empleo en un importante bufete, pidió a Félix que le hiciera un pequeño favor. Era un asunto muy complicado y aparentemente legal, que estaba relacionado con una quiebra fraudulenta. Existía una probabilidad entre 1.000.000 de que el fraude fuera descubierto. Félix Bocciccio se hizo cargo del asunto, entre otras cosas, porque dado a la cuestión del fraude, llevaba implícito el uso de las triquiñuelas legales aprendidas en la universidad. El mismo no aparecía tan reprobable, y ya puesto ni siquiera ilegal. El fraude fue finalmente descubierto. El abogado amigo de Félix se negó a ayudarlo hasta el punto de que incluso rehusó contestar a sus llamadas telefónicas. Los protagonistas del fraude, 2 astutos hombres de negocio de mediana edad, se declararon culpables y se mostraron dispuestos a cooperar plenamente con las autoridades. Acusaron a Félix Bocciccio de ser el verdadero responsable, pues argumentaron, pretendía controlar su negocio, para lo que había obligado a cooperar con él amenazándolos de muerte si no lo hacían. Salió a relucir un parentesco con el clan de los Bocciccio, y eso fue lo que más perjudicó a Félix. Los 2 hombres de negocio fueron condenados y su sentencia suspendida, mientras que Félix Bocciccio era sentenciado a una pena de 1 a 5 años de cárcel. Estuvo 3 años en prisión, sin que los suyos pidieran ayuda a ninguna de las demás familias, por considerar que Félix merecía una buena lección. ¿Acaso les había pedido él ayuda a terminar sus estudios? Félix debía aprender a confiar en la familia, ya que ésta era más legal y digna de confianza que la sociedad. Cuando Félix Bocciccio fue puesto en libertad, 3 años más tarde se dirigió a su casa, besó a su esposa y a sus 3 hijos y vivió tranquilamente durante 1 año. Pero finalmente demostró que después de todo pertenecía al clan Bocciccio. Se procuró una pistola y acribilló al abogado amigo suyo. Seguidamente buscó a los 2 hombres de negocio y con extraordinaria sangre fría los mató a la salida de un restaurante, tras lo cual entró en pidió un café y se dispuso a esperar pacientemente la llegada de la policía. El juicio fue breve, los jueces inflexibles. Un miembro de los bajos fondos había asesinado a los testigos que lo había enviado a la cárcel. El público, la prensa e incluso las organizaciones humanitarias esparcidas por todo el país se mostraron de acuerdo en que Félix Bocciccio debía morir en la silla eléctrica. El gobernador de estado no concederá clemencia a este perro rabioso, dijo uno de los más cercanos colaboradores de aquel. El clan Bocciccio gastó enormes sumas de dinero, apeló al Tribunal Supremo, intentó por todos los medios que la sentencia fuera conmutada, pero fue inútil. Félix Bocciccio debía morir en la silla eléctrica. Fue Hagen quien hizo que el don se interesara en el caso, a petición de uno de los Bocciccios, pues confiaban en que él pudiera hacer algo por el joven. Don Corleone no les dio esperanza alguna. Él no era mago y la gente le pedía imposibles. Pero al día siguiente llamó a Hagen para que le contara el caso con todo detalle. Cuando su hijo adoptivo hubo terminado de hablar, Don Corleone le ordenó que citara al jefe de los Bocciccios para hablar con él. Don Corleone demostró ser un hombre genial.
Le garantizó el jefe del clan Boquicho que la esposa y los hijos de Félix recibirían de por vida una elevada pensión. Prometió entregar de inmediato una cuantiosa cantidad a modo de anticipo. Y todo ello si Félix se declaraba culpable de la muerte de Soloso y del capitán McCluskey. En su situación, eso no perjudicaría demasiado. Eran muchos los detalles que había que arreglar. La confesión de Félix debía ser convincente. Por lo tanto, había que ponerlo al corriente de lo sucedido entre Michael, Soloso y McCluskey y convencer al camarero del restaurante de que lo identificara como el verdadero asesino. Esto último no sería fácil, pues la descripción tendría que ser muy distinta a la que había dado. Félix Boquicho era mucho más bajo y corpulento que Michael Corleone, pero el don se ocuparía de arreglarlo todo, puesto que el condenado siempre había creído con fervor en los beneficios de la educación y la cultura, y puesto que seguramente querría que sus hijos asistieran a la universidad. Don Corleone pagaría una fuerte suma que aseguraría la educación superior de sus 3 hijos. Finalmente había que convencer a los Boquicho que no existía la menor posibilidad de que la pena de muerte fuera conmutada. Así pues, la nueva confesión no alteraría las cosas. El don pagó el dinero prometido y además se ocupó de establecer contacto con el condenado y asegurarse de que era debidamente instruido acerca de lo que debía decir. La nueva confesión de Félix Boquicho ocupó la cabecera de todos los periódicos. El éxito fue completo, pero don Corleone, cauteloso como siempre, esperó a que el joven fuera ejecutado. 4 meses más tarde, antes de ordenar que Michael Corleone regresara a casa. Y segura. Bueno, a continuación el capítulo 22. Había pasado un año de la muerte de Sonny, y Lucy Mancini aún lo echaba terriblemente de menos. Todas las noches soñaba con él, pero los suyos no eran los sueños de una colegiala, ni su cólera la de una esposa enamorada. No estaba desolada por haber perdido al compañero de su vida. Sus sentimientos no tenían nada que ver con lo sentimental. No, Lucy echaba de menos a su amante porque había sido el único hombre con que ella había gozado plenamente al hacer el amor. Y en su juventud e inocencia pensaba que no encontraría otro hombre capaz de suplantar a Sonny. Ahora, un año más tarde, Lucy se dejaba acariciar por el sol y el fragante aire de Nevada. A sus pies, un hombre delgado y rubio jugueteaba con sus dedos. Era una tarde de domingo y estaba junto a la piscina del hotel. A pesar de que alrededor había bastante gente, el hombre se puso a acariciar despreocupadamente el desnudo muslo de la muchacha. «Por favor, Jules, para allá», pidió Lucy. Pensaba que los médicos no eran tan interesados como los demás hombres. «Soy un médico de Las Vegas», replicó Jules en tono burlón. Lucy se sorprendió al comprobar lo mucho que le excitaba el contacto de la mano del médico. Trató de disimular su emoción, pero sin éxito. En realidad era una chica muy tosca e inocente. ¿Por qué entonces no se decidía a dar ese paso definitivo? Se preguntaba el doctor Jules Segal, aún suponiendo que la chica hubiera sufrido alguna fuerte desilusión sentimental. Su resistencia carecía de sentido. De todos modos confiaba en que Lucy fuese suya aquella misma noche, y si para ello era preciso recurrir a algún truco, lo haría, pues era un hombre capaz de eso y de mucho más. Todo en interés de la ciencia, por supuesto. Además, la pobre muchacha lo deseaba tan ardientemente. «Deja de tocarme, Jules, te lo ruego», dijo Lucy con voz temblorosa. Jules obedeció de inmediato, apoyó la cabeza sobre su regazo y cerró los ojos. Le divertía la excitación de Lucy y le agradaba el suave calor que desprendían sus muslos. Cuando ella le pasó la mano por la cabeza para alisarle el pelo, Jules le tomó la muñeca y sintió latir su pulso a una velocidad tremenda. Aquella noche resolvería el misterio. Aquella noche sabría por qué razón Lucy se le resistía. Plenamente confiado, el doctor Jules Segal se durmió. Lucy miraba a la gente que estaba alrededor de la piscina. ¿De qué forma tan radical había cambiado su vida en menos de 2 años? Nunca lo hubiera imaginado, como nunca hubiera creído que no se arrepentiría, sino todo lo contrario. De su locura en la boda de Connie Corleone era lo más maravilloso que le había ocurrido en su vida, y lo revivía en sueños una y otra vez. Después de su encuentro, Sonny la había visitado una vez a la semana, en ocasiones más, pero nunca menos. Los días que precedían a la visita de su amante constituían para Lucy un verdadero tormento. Su pasión era de lo más elemental, y en ella nada tenía que ver ni la poesía ni el sentimentalismo. El suyo fue un amor 100% carnal, casi animal, por así decirlo.
Cuando Sonny le anunciaba su visita, Lucy se aseguraba de que el mueble del bar y la despensa estuvieran llenos, pues por lo general Sonny no se marchaba hasta bien entrada la mañana siguiente. Él tenía una llave del apartamento y ella se echaba en sus brazos en cuanto lo veía entrar. Ambos eran brutalmente directos, bestialmente primitivos. Durante el primer beso se abrazaban con todas sus fuerzas. Luego él la entraba en volandas en el dormitorio. Hacían el amor una y otra vez. Permanecían en el apartamento juntos y completamente desnudos, durante 16 horas seguidas. Lucy preparaba comida en grandes cantidades para no defraudar el descomunal apetito de él. A veces, cuando Sonny recibía alguna llamada telefónica de negocios, desde luego, ella prácticamente no se enteraba. Y si él levantaba para servirse una copa, ella lo seguía, pegada a su piel para no perder contacto con su cuerpo amado. Al principio, Lucy se había sentido avergonzada de sus propios excesos, pero ese sentimiento desapareció cuando se dio cuenta de que a su amante le gustaban, y se sentía halagado a causa de ellos. La suya fue una pasión instintiva, inocente, fueron muy felices. Cuando el padre de Sonny fue tiroteado a la calle, Lucy comprendió por primera vez que su amante podía estar en peligro. Sola en su apartamento no lloraba, sino que gemía de angustia. Cuando Sonny estuvo casi 3 semanas sin ir a verla, consiguió dormir gracias a los somníferos y el alcohol. La aflicción que sentía le producía un dolor físico, y el día en que él finalmente fue a verla, estuvo horas y horas apretada contra su cuerpo. Desde entonces las visitas se sucedieron regularmente, a razón de una semana hasta que lo asesinaron. De la muerte de Sonny se enteró por los periódicos. Aquella noche se tomó una sobredosis de somnífero, que por alguna extraña razón no la mató, aunque sí hizo que se sintiera muy enferma. La encontraron desvanecida delante de la puerta del ascensor. Al verse en tan mal estado, intentó salir de su apartamento y la trasladaron al hospital. Como muy pocos estaban al corriente de su relación con Sonny, la noticia solo ocupó unas pocas líneas en los periódicos sensacionalistas. Mientras estaba en el hospital, Tom Hagen fue a ver y le ofreció un empleo en Las Vegas, en el hotel dirigido por Freddie, el hermano de Sonny. También le comunicó que recibiría una pensión anual de la familia Corleone, acordada por Sonny en su testamento. Luego le preguntó si estaba embarazada, pues creía que esa era la razón de su intento de suicidio. Y Lucy le respondió que no. Finalmente quiso saber si Sonny había ido a verla la noche fatal, o si había llamado anunciando su visita. La respuesta de la muchacha fue negativa. Y añadió que después del trabajo siempre regresaba a su casa. Lucy explicó también que Sonny había sido el único hombre a quien ella había amado, y nunca podría sentir lo mismo por ningún otro. Al ver que Hagen sonreía, preguntó: ¿Tan increíble es lo que te digo? ¿No fue él quien lo llevó a vivir a su casa cuando usted era un crío? Es que de mayor cambió mucho, ya no era el mismo. Pues tal vez haya cambiado para los demás, pero para mí no. Lucy aún se sentía demasiado débil para explicar lo gentil que Sonny había sido siempre con ella. Nunca se había mostrado nervioso ni agresivo. Hagen se ocupó de todo lo concerniente al viaje de Lucy a Las Vegas, donde estaba esperándola un apartamento alquilado a su nombre. Hagen la acompañó al aeropuerto y le hizo prometer que si se sentía sola o si las cosas no le iban bien lo llamarían, pues él haría cuanto estuviera a su mano para ayudarla. Antes de subir al avión, Lucy le preguntó a Hagen: ¿Está enterado el padre de Sonny de lo que usted hace por mí? Precisamente estoy actuando por su cuenta, repuso Hagen con una sonrisa. En estas cosas es un poco anticuado y nunca haría que pudieran perjudicar a la esposa de su hijo. Pero considera que usted es una chica inexperta e ingenua. En su opinión, fue Sonny el que obró mal. Por otra parte, su intento de suicidio nos ha conmovido a todos. Se abstuvo de decirle lo increíble que era para un hombre como el Don el que una persona quisiera suicidarse. Ahora, después de casi 18 meses en Las Vegas, Lucy se sentía casi feliz. Casi feliz, lo que la sorprendía. Algunas noches soñaba con Sonny, no lo olvidaba. Él había sido, aparte del gran amor de su vida, el último hombre que él había tocado. La vida en Las Vegas le gustaba. Nadaba en la piscina del hotel, paseaba en canoa por el lago Mead y en el día libre recorría con su coche las carreteras del desierto. Perdió algunos kilos, lo que mejoró su silueta. Sus encantos ya eran más propios de una americana que de una italiana. En el hotel trabajaba de recepcionista
y se relacionaba poco con Freddie. Cuando se encontraban, solo se cruzaban unas pocas palabras. No obstante, el enorme cambio que se había producido en Freddie le parecía asombroso. Con las mujeres era encantador, vestía con gran elegancia y parecía el hombre adecuado para dirigir un hotel casino, debido quizá a los logros y calurosos meses de verano, o tal vez de su activísima vida sexual. También él había adelgazado, lo que sumado a su estilo hollywoodiense le daba un aspecto encantador. 6 meses después de establecerse en Las Vegas, Tom Hagen fue a ver a Lucy para comprobar qué tal le iban las cosas. La muchacha había estado recibiendo todos los meses, además de su salario, el prometido cheque de $600, y Hagen le explicó que era preciso justificar de algún modo el ingreso de esa cantidad. Por ello, creía oportuno pedirle que le confiriera poderes por escrito para poder actuar por cuenta de ella. Pero no debía preocuparse por nada, pues él se encargaría del asunto. También le comunicó que por una cuestión de pura fórmula, figuraría como propietaria de 5 puntos, participaciones o acciones, del hotel donde trabajaba. Todo eso debería hacerse de acuerdo con las leyes del estado de Nevada, naturalmente. Pero de todas las engorrosas formalidades legales se ocuparía él. No obstante, ella no debía hablar con nadie de todo este asunto, a menos que él la autorizara a hacerlo. Su futuro quedaría plenamente asegurado y además seguiría recibiendo los $600 mensuales. Si las autoridades le hacían preguntas, debía limitarse a decirles que hablaran con su abogado. Si así lo hacía, no volverían a molestarla. Lucy se mostró de acuerdo, comprendía a la perfección lo que ocurría, pero no consideró oportuno poner objeción al modo en que estaba siendo utilizada. Parecía un favor razonable. En cambio, cuando Hagen le pidió que vigilara a Freddie y al dueño del hotel, poseedor del último de un gran paquete de acciones del establecimiento, dijo: «Pero Tom, ¿me está pidiendo usted que espíe a Freddie?» «No, lo que sucede es que el padre de Freddie se preocupa por su hijo. Sabe que tiene amistad con Green, y debemos procurar que no se meta en líos». No se molestó en explicarle que el don había patrocinado la construcción de ese hotel en el desierto, no solo para proporcionar un empleo a su hijo, sino sobre todo para introducirse en Las Vegas. Fue poco después de esa entrevista cuando el doctor Jules Seagal se convirtió en el médico del hotel. Era un hombre muy delgado, elegante y atractivo, que parecía demasiado joven para ser médico, así lo creía Lucy. Se conocieron un día en que ella fue a verlo a causa de un grano que le había salido en el antebrazo. En la sala de espera se encontraban 2 coristas del espectáculo de variedades del hotel, ambas rubias y de piel dorada, a las que Lucy envidiaba precisamente por ello. Su aspecto era inocente, pero una de ellas estaba diciéndole a la otra: «Te aseguro que si me da otra pastilla, abandono el trabajo». Cuando el doctor Jules Seagal abrió la puerta para que entrara una de las 2 chicas que estaban ante Lucy, esta se sintió tentada a marcharse, y lo habría hecho si lo que la llevaba a la consulta médica hubiese sido algo más serio. El doctor Seagal lucía unos pantalones holgados y una camisa abierta. A pesar de sus gafas de carey y de sus modales reservados, su aspecto no era en conjunto demasiado serio. Y Lucy, como muchas personas anticuadas, creía que la medicina debía ir acompañada de una gravedad solemne. Luego, al entrar en el consultorio, todo cambió. Lucy se sintió repentinamente tranquila, porque en realidad el doctor Seagal sabía ganarse de inmediato la confianza de sus pacientes. Habló muy poco, pero en tono firme, a la vez amable. Cuando ella quiso saber a qué se debía la hinchazón del antebrazo, el joven médico le explicó pacientemente que no era nada serio. Tomó un grueso libro de la estantería y le dijo: «Mantenga firme el brazo». Lucy obedeció por primera vez. Seagal le dirigió una amable sonrisa. «Ahora voy a golpearle el grano con este libro y verá cómo desaparece. Es posible que vuelva a salir dentro de un tiempo, pero si empleo el bisturí le costará mucho dinero y además tendrá que llevar el brazo vendado. ¿Le parece bien?». Lucy le devolvió la sonrisa, aunque no sabía por qué. Confiaba plenamente en él. «De acuerdo, doctor». Un segundo después lanzaba un grito de dolor cuando él le golpeaba el antebrazo con el grueso libro. A continuación, comprobó que el grano había desaparecido. «¿Le ha dolido mucho?». «No, ya está». El doctor Seagal respondió que sí, y de inmediato dejó de prestar atención a Lucy.
que salió del consultorio. Una semana más tarde se encontraron ante la barra del bar del hotel. ¿Cómo va el brazo?, preguntó Sigal. Muy bien, respondió Lucy sonriendo. Sus métodos no son muy ortodoxos, pero sí son eficaces. No sabe usted bien lo poco ortodoxo que soy. A propósito, no sabía que fuera usted una mujer rica. El Sun ha publicado hace unos días la lista de poseedores de puntos del hotel y Lucy Mancini figura con 10. Si le hubiese curado ese antebrazo con métodos más tradicionales, habría podido ganar una pequeña fortuna. Lucy se acordó de lo que le había advertido Hagen y no respondió. No se preocupe, prosiguió Sigal, sé cómo funcionan estas cosas. Las acciones figuran a su nombre, pero no son suyas. En Las Vegas esto es muy corriente. ¿Qué le parece si salimos esta noche a cenar, a ver algún espectáculo? Incluso la invitaré a jugar a la ruleta. Lucy no sabía si aceptar o no. Ante la insistencia de él, respondió, me gustaría, pero creo que usted se sentirá demasiado decepcionado. Me temo que soy algo diferente a las chicas de Las Vegas. Por eso la he invitado. Precisamente me he recetado una noche de descanso, dijo Jules en tono jocoso. Lucy le dedicó una melancólica sonrisa y respondió, de acuerdo, acepto que me invite a cenar, pero la ruleta apostaré yo con mi dinero. Durante la cena, Jules se pasó un buen rato hablándole en términos médicos, pero con gran sentido del humor, de los diferentes tipos de muslos y de senos femeninos, mientras que Lucy pensaba que aquel hombre tenía una conversación muy amena. Después, estuvieron jugando un rato a la ruleta y ganaron más de $100. Más tarde, fueron en el coche de él al Boulder Dam, donde Jules trató de hacerle el amor a la luz de la luna, pero al ver que Lucy, a pesar de sus besos, se resistía, comprendió que por el momento era inútil insistir. La derrota, sin embargo, no le hizo perder el buen humor. Ya te dije que no era como la mayoría de las chicas de aquí, le advirtió Lucy en un tono que quería hacer reproche. Pero si yo no te hubiese tratado de hacer el amor, te habría sentido ofendida, ¿no es cierto? Lucy se echó a reír por toda respuesta. Pensó que Jules Sigal era divino. En el transcurso de los meses siguientes, ambos se hicieron buenos amigos. Lo suyo no era amor, pues no se acostaban juntos porque Lucy seguía resistiéndose. Se daba cuenta de que Jules no le hacía ninguna gracia a sus negativas, pero también era consciente de que reaccionaba de modo diferente de como lo habrían hecho la mayoría de los hombres, y eso hacía que lo apreciara todavía más. Supo que era un hombre muy temerario, además de divertido. Los fines de semana los aprovechaban para participar con su soberbio MG en las carreras que se celebraban en California. Las vacaciones las pasaban en las montañas de México, lugar donde, según sus propias palabras, asesinaban a los turistas para robarle los zapatos, y la vida era tan primitiva como 1000 años atrás. También supo que era cirujano y que había trabajado en un famoso hospital de Nueva York. Lucy no se explicaba por qué había aceptado ser médico de un hotel. Cuando se lo preguntó, Jules le repuso, si me cuentas tu gran secreto, te contaré el mío. Ella se sonrojó y no insistió, como tampoco lo hizo Jules, y entre ambos siguió fortaleciéndose una amistad que para Lucy era cada vez más importante, aunque no se apercibiera de ello. Creo que esta palabra aquí tiene un error, no estoy segura. Dice apercibiera de ello. Ahora sentada al borde de la piscina y con la cabeza de Jules en su regazo, sintió hacia él una inmensa ternura. Sin darse cuenta, comenzó a acariciarle el cuello con sus dedos. Parecía estar dormido, y ella se sentía cada vez más excitada. De pronto Jules levantó la cabeza y se puso en pie. Le tomó la mano y la condujo por un sendero entre la hierba hasta una casita en que vivía dentro de los límites de la propiedad del hotel. Una vez en su interior, sirvió sendos whisky. El licor, acompañado del fuerte calor y los sensuales pensamientos de Lucy, hicieron que ésta perdiera la cabeza. Ambos estaban cubiertos solo por el bañador, y Jules la estrechaba fuertemente entre sus brazos. «No lo hagas», murmuraba Lucy, pero sin convicción. Él, como si no la oyese, comenzó a quitarle lentamente el bañador, y a continuación le besó con ternura los grandes senos. Luego fue descendiendo hasta el vientre y la ingle. De pronto se detuvo, se desnudó y volvió a abrazarla. Se dispuso a penetrarla, pero bastó que la tocase para que ella alcanzara el orgasmo. Lucy advirtió que él, a pesar de lo excitado que estaba, la miraba sorprendido. Ella se sentía tan avergonzada como la primera vez que lo había hecho con Sonny. Pero Jules, todo un experto en las artes del amor, arrastró su cuerpo hasta el borde de la cama, le abrió las piernas de cierta manera
y la penetró aún más profundamente, hasta que al fin también él llegó al clímax. Cuando él hubo terminado, Lucy se acurrucó en un extremo de la cama y empezó a llorar. Se sentía confusa. Luego oyó la voz de Jules, que riendo le decía: «De modo que por eso has estado resistiéndote estos 2 meses. Pobre muchachita italiana. Qué tontuela». Las 2 últimas palabras las dijo en un tono tan cariñoso que ella se volvió y apretó su cuerpo contra el de él. «Eres una mujer como ya no existen, te lo aseguro», añadió Jules en el mismo tono afectuoso. Lucy, sin embargo, siguió llorando. Jules encendió un cigarrillo y lo puso en los labios de la muchacha. Para no atragantarse, tuvo que dejar de llorar. «Ahora escúchame», prosiguió Jules. «Si hubieras sido educada en un ambiente acorde con los tiempos actuales, si tu familia hubiese tenido una cierta cultura, tu problema estaría resuelto desde hace años. Ahora voy a explicarte cuál es tu problema. Si una mujer es fea o visca, o tiene la piel manchada, por ejemplo, puede decir que el suyo es un caso sin solución, pues ahí la cirugía nada puede hacer. Ahora bien, si solo tiene una verruga en la barbilla, o si en una de sus orejas tiene una irregularidad, su problema carece de importancia. Tu caso es equivalente al de estos últimos, es decir, que en realidad no es un problema. Deja de pensar en que ningún hombre disfrutará contigo lo suficiente. Lo tuyo no es sino una deformación de la pelvis. Normalmente se produce después de un parto, pero también puede tratarse de algo congénito. Tu caso es muy frecuente y muchas mujeres son desgraciadas debido a ello. Algunas incluso llegan al suicidio. Sin embargo, una sencilla operación bastará para corregir el defecto. Jamás hubiera imaginado que sufrías ese pequeño defecto, pues tienes un cuerpo muy bien formado y sano. Cada vez que me contabas tu caso, pensaba que el problema era psicológico, pero ahora veo que no es así. Voy a hacerte un examen físico y luego sabremos exactamente qué debe hacerse. Ahora toma una ducha porque te hará bien». Lucy obedeció y mientras se duchaba, él preparó el instrumental que tenía en casa. Después, pacientemente, y a pesar de las protestas de ella, le indicó que se tendiera en la cama para reconocerla. De pronto Jules había dejado de ser el amante para convertirse en el médico. Metió los dedos dentro de ella y comenzó a moverlos en círculo. Lucy empezaba a sentirse humillada, cuando él le besó el ombligo y dijo casi distraídamente: «Me encanta disfrutar de mi trabajo». A continuación le indicó que se pusiera boca abajo, le introdujo el dedo en el ano y empezó a explorar mientras con la otra mano le acariciaba tiernamente la nuca. Cuando hubo terminado, hizo que Lucy volviera a atenderse boca arriba y le dio un beso en la boca y le dijo: «Voy a hacerte una vulva completamente nueva y luego probaré personalmente qué tal va. Será una verdadera hazaña médica y podré escribir un informe para revistas especializadas». Jules se mostró tan afectuoso y preocupado por ella que Lucy consiguió superar su vergüenza. Y cuando él le mostró un libro de medicina en el que se hablaba de un caso parecido al suyo y del procedimiento quirúrgico adecuado para corregirlo, hasta se sintió vivamente interesada. «Hay que operar», sentenció Jules, pues cuestión sexual aparte, más adelante sentirás dolorosas molestias. Es una lástima que un pudor mal entendido prive a los médicos de curar casos como el tuyo, que como ya te he dicho son bastante frecuentes, y que tantas mujeres sufran a causa de ello. «No hables de eso, te lo ruego», pidió Lucy. Jules comprendió que a la muchacha seguía avergonzándola su secreto. Si bien como médico él no podía comprenderla, era lo bastante sensible para identificarse con ella, quien se lo agradecía de corazón. «Bien, ahora conozco tu secreto», dijo Jules. «Voy a contarte el mío. Siempre me preguntas por qué estoy en esta ciudad, siendo como soy uno de los más jóvenes y brillantes cirujanos del Este». Pronunció estas últimas palabras en tono de sorna, repitiendo lo que habían publicado los periódicos. «La verdad», prosiguió, «es que soy abortista, lo que en sí mismo no es excesivamente malo, pues la mitad de los médicos lo son, pero tuve la desgracia de que me descubrieran. Entonces un doctor, amigo, llamado Kennedy, que fue compañero mío en la época del internado y que es un hombre de una pieza, prometió ayudarme.
Según entendió, un tal Tom Hagen le había dicho que si algún día necesitaba algo se lo dijera, pues la familia Corleone estaba en deuda con él. Así pues, el doctor Kennedy habló con Hagen, y lo único que sé es que los cargos contra mí fueron retirados, aunque la Asociación Médica y el Hospital del Este, donde yo trabajaba, me pusieron en la lista negra. Luego, para que pudiera resarcirme de esto, la familia Corleone me proporcionó mi empleo actual. Me gano bien la vida y hago un trabajo que debe hacerse. Estas chicas de los clubes nocturnos no paran de quedar embarazadas. Y claro, después tengo que intervenir. Provocarles un aborto es la cosa más sencilla del mundo. Lo malo es que Freddy Corleone es un auténtico Casanova. Desde que estoy en el hotel ha preñado por lo menos a 15 muchachas. Uno de estos días deberé hablarle seriamente de cuestiones sexuales, pues al parecer conoce muy poco. Aparte de lo que te he dicho, he tenido que tratarlo 3 veces con gonorrea y una sífilis. Nunca se ha preocupado de tomar precauciones. Contra su costumbre, Jules había sido deliberadamente indiscreto, pues quería que Lucy supiera que los demás, incluido alguien a quien ella conocía y temía un poco, Freddy Corleone, también tenía cosas que le avergonzarse, de las que avergonzarse. Para decirlo de forma comprensible, prosiguió Jules, lo tuyo viene a ser como si una pieza elástica hubiese perdido su elasticidad. Si cortamos un trozo de dicha pieza, el grado de elasticidad del resto aumenta. Y eso es lo que voy a hacer contigo. Me lo pensaré, dijo Lucy, aunque estaba segura de que aceptaría la intervención quirúrgica. Sobre todo teniendo en cuenta que Jules le inspiraba su absoluta confianza. ¿Cuánto me costará?, preguntó a continuación. Jules enarcó las cejas y al cabo de unos segundos contestó. Ni cuento con el instrumental necesario para una intervención de este tipo, ni soy el hombre adecuado para realizarla. Pero en Los Ángeles tengo un amigo que es un gran especialista en el tema y trabaja para un hospital más moderno, para el hospital más moderno de la ciudad. De hecho, él es quien se encarga de operar a todas las estrellas de cine cuando se dan cuenta de que la cirugía estética ya no basta para corregir o conservar el amor de un hombre. Como me debe algunos favores, no cobrará ni $1. Cuando se le presenta un caso de mi especialidad, siempre me lo pasa. Mira, si no fuese una falta de ética, te nombraría algunas de las más famosas estrellas que se han sometido a esta operación. Lucy sentía una terrible curiosidad y le pidió que le dijera los nombres. Una de las cosas que más le gustaba a Jules era que nunca se burlaba de su muy femenina afición al cotilleo. Te lo diré, si aceptas cenar y pasar la noche conmigo. Hemos de recuperar el tiempo perdido a causa de tu testarudez. Lucy, emocionada ante la gentileza de Jules, dijo, no tienes obligación de dormir conmigo. Sabes que tal como estoy ahora no disfrutarás mucho. Jules se echó a reír. Eres increíblemente ingenuo. ¿Nunca has oído hablar de otras formas de hacer el amor, igual de antiguas y civilizadas? ¿Cómo puedes ser tan inocente? ¿Te refieres a eso? La parodió Jules. Las chicas buenas no lo hacen. Los hombres de verdad no lo hacen, ni siquiera en el año 1948. Bien, cariño, podría llevarte a la casa de una anciana dama, cerca de Las Vegas, que fue la madama más joven del burdel más famoso del salvaje oeste, por allá en 1880. Le encantaba hablar de los buenos viejos tiempos. ¿Sabes lo que me dijo en una ocasión? Pues que esos recios, viriles y valientes vaqueros siempre le pedían a las chicas que le hicieran un francés. Es decir, lo que los médicos llamamos una felación, y tú llamas eso. ¿Es que nunca hiciste eso con tu amado Sonny? Lucy lo sorprendió de verdad. Se volvió hacia él con una sonrisa solo comparable a la de la Mona Lisa y dijo en voz baja, con Sonny siempre lo hacía. Era la primera vez que admitía algo semejante en presencia de otra persona. 2 semanas más tarde, en el quirófano de un hospital de Los Ángeles, Jules Seagal observaba la intervención a la que era sometida Lucy Mancini, por parte de su amigo el doctor Frederick Kellner. Antes de que la muchacha fuera anestesiada, Jules se inclinó sobre ella y le susurró al oído. Le he dicho que eres mi chica favorita, y puedes estar segura de que te dejará unas paredes muy estrechas. De 2 objetivos. Acortar el cabestrillo musculofibroso de la pelvis al efecto de disminuir la falta de elasticidad y empujar hacia adelante
el canal vaginal hasta colocarlo por debajo de del arco pubiano. La reparación del cabestrillo pelviano era conocida con el nombre científico de perineorrafia, la sutura de la pared vaginal con el nombre de colporrafia. Jules advirtió que el doctor Kellner ponía los 5 sentidos en su trabajo. Al cortar existía el peligro, si la incisión era demasiado profunda, de dañar el recto. En caso no complicado, pensaba Jules, de acuerdo con lo que Kellner estaba trabajando en el cabestrillo del diafragma. Los forceps, en forma de T, aguantaban el colgajo vaginal, dejando al descubierto los músculos que formaban su envoltura, mientras los enguantados dedos del Kellner iban separando los tejidos conectivos demasiado flojos. Jules observaba las paredes vaginales temiendo que de un momento a otro aparecieran las venas, lo que significaría que el recto había sido dañado. Pero Kellner conocía su oficio. Poco a poco su obra iba avanzando. El cirujano procedió a cerrar el hueco dejando los tejidos que había sacado antes, poniendo en ello toda su atención. Metió 3 dedos en la abertura, luego 2. Finalmente, cuando consideró que estaba bastante estrecha, procedió a suturar. Una vez terminada la operación, Lucy fue conducida a su habitación. Jules aprovechó para hablar con Kellner. Este se mostró muy optimista, lo que significaba que todo había ido bien. No ha habido complicación alguna, explicó. En realidad ha sido muy sencillo. Es una chica muy sana y ahora estará en disposición de hacer feliz a cualquier hombre. Te envidio, muchacho. Tendrás que esperar un poco, desde luego, pero te garantizo que te sentirás satisfecho de mi trabajo. Eres un verdadero pigmalión, dijo Jules, entre risas. En serio, eres maravilloso. En realidad es un juego de niños, como tus abortos. Si la sociedad fuera más realista, las personas de talento como tú y como yo podríamos hacer maravillas. Por cierto, Jules, ahora que me acuerdo, la semana próxima te enviaré a una bonita muchacha. Cuanto más bonita, más propensa a crearse dificultades. Así quedará pagado mi trabajo de hoy. Jules le estrechó la mano y dijo: Gracias, doctor. Si algún día te decides a visitar el hotel, procuraré que la pases en grande. No necesito vuestra ruleta, Jules. Mi juego es más peligroso que el de un casino. Y el tuyo también. Dentro de un par de años habrás olvidado por completo lo que es la cirugía. La cirugía seria, quiero decir, ya lo verás. A continuación, el doctor Kellner se despidió y se marchó. Jules se quedó pensativo. Sabía que en las palabras de su amigo no había reproche, sino solo un aviso. Pero a pesar de ello no pudo evitar sentir un profundo remordimiento. Como Lucy no saldría del hospital hasta 12 horas más tarde, como mínimo, él fue a la ciudad y se emborrachó, en parte por el alivio que experimentaba ahora que la operación había resultado un éxito. A la mañana siguiente, cuando fue al hospital a visitar a Lucy, le sorprendió ver a 2 hombres junto a su cama, y la habitación llena de flores. Lucy no podía ocultar su satisfacción. La sorpresa de Jules se debía al hecho de que ella había roto con su familia y le había dicho que no pidiese a nadie que no pusiesen a nadie al corriente. Al menos que algo fuera mal. El único que sabía que iba a ser intervenida de algo sin importancia era Freddy Corleone. Había tenido que decírselo para que la autorizase a faltar al trabajo. Y la verdad era que se había comportado muy bien. No solo le dio permiso, sino que le dijo que los gastos de la operación y los demás correrían por cuenta del hotel. Pero ¿quiénes eran aquellos 2? Lucy se los presentó. A uno de ellos, Jules lo reconoció de inmediato. Se trataba del famoso Johnny Fontane. Al otro era un hombre joven, alto y corpulento, de aspecto italiano, que se llamaba Nino Valenti. Después de estrechar la mano de Jules, ambos dejaron de prestar a este la menor atención. Estaban hablando con Lucy de los viejos tiempos en Nueva York, de personas y hechos desconocidos para él. Debido a ello, Jules decidió que sería mejor que se fuera. Vendré más tarde, dijo. Ahora debo ver al doctor Kellner. De eso nada, muchacho. Le dejamos a Lucy. Lo atajó Johnny Fontane con su proverbial simpatía. Nosotros tenemos que marcharnos. Cuide bien de ella, doctor. Jules notó que la voz de Johnny Fontane era ronca, y entonces recordó que el cantante no actuaba en público desde hacía más de un año, aunque eso sí, había ganado el Oscar del mejor actor. No era extraño todo aquello. Resultaba verdaderamente raro que a su edad su voz hubiera sufrido un cambio tan brusco. Pero aún no era más que el periódico
que los periódicos no hubiesen escrito una sola línea sobre el asunto. Ahora Johnny ya no trataba de mostrarse cortés. Miró fríamente a Jules y le replicó: es lo primero que hice hace ya cerca de 2 años. Me examinaron los mejores especialistas, entre ellos mi médico, que está considerado como el mejor de California. Todos coincidieron en que necesitaba mucho descanso. Les repito que no es nada malo, solo es cosa de la edad. Cuando uno se hace mayor, su voz cambia. Dicho esto, Johnny Fontane dio la espalda a Jules y dedicó su atención a Lucy. Pero el médico siguió escuchando atentamente su voz y se dio cuenta de que las cuerdas vocales de éste debían de estar considerablemente inflamadas, o algo por el estilo. Pero de ser así, ¿cómo no se había dado cuenta los especialistas? ¿Cómo no se habían dado cuenta los especialistas? ¿Acaso se trataba de algo maligno que no podía operarse? Debía de haber algo más. Jules interrumpió a Fontane para preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que lo vio el especialista? Johnny Fontane, visiblemente molesto ahora, pero procurando disimular por respeto a Lucy, se limitó a responder: hace 1 año y medio aproximadamente. ¿Y su médico de cabecera le examina la garganta de vez en cuando? Sí, desde luego, respondió Johnny en tono áspero. Me ha recetado un aerosol de codeína y además me examina a menudo. Según él, mi voz está envejeciendo, aparte de que la bebida y el tabaco hacen sus estragos. ¿A usted se le ocurre otra cosa? ¿Sabe más que él? ¿Cómo se llama su médico?, preguntó Jules sin hacer caso al tono irónico de Fontane. Tucker, Dr. James Tucker. ¿Qué opinión le merece? Las palabras de Johnny Fontane reflejaban un orgullo evidente. Y en efecto, el nombre le era familiar a Jules, que lo relacionaba con famosas estrellas de cine, mujeres y lujosos balnearios. Como ayuda de cámara, tal vez sería muy bueno. Como ayuda de cámara tal vez sería muy bueno, dijo Jules haciendo una mueca. ¿Es que se considera usted mejor médico que él?, inquirió Fontane enfadado. ¿Es usted mejor cantante que Carmen Lombardo?, replicó Jules entre risas. Le sorprendió ver que Nino Valenti se desternillaba de la risa. No había sido un chiste tan bueno, después de todo. Y de pronto notó que el aliento de Nino olía a alcohol. Evidentemente el señor Valenti, a pesar de lo temprano de la hora, estaba medio borracho. Fontane, dirigiéndose a su amigo, dijo: «Hey, tú, se supone que son mis bromas las que más debes celebrar, no las suyas». Mientras Lucy, que había tomado a Jules de la mano y le había hecho acercar a la cama, comentó: «No hagas caso de su aspecto, Johnny. Se afirma que es mejor doctor que Tucker. Es porque lo es. Hazle caso, créeme». En ese momento entró una enfermera, quien comunicó a los 3 hombres que debían salir de la habitación, pues uno de los médicos tenía que examinar a Lucy. Jules observó que Lucy volvía la cabeza para recibir en la mejilla el beso de despedida de Johnny Fontane y Nino Valenti. También observó que los 2 hombres no parecieron extrañarse del pudor de la muchacha, ni de que dejara en cambio que él la besara en la boca. Antes de que Jules saliera, Lucy le preguntó: «¿Vendrás a verme esta tarde?». «Naturalmente», respondió él. Ya en el pasillo, Valenti quiso saber: «¿De qué le han operado?». «¿Ha sido algo serio?». «Cosas propias de mujeres», dijo Jules. «El cuerpo femenino es muy complicado, ya se sabe». «No ha sido nada de importancia, se lo aseguro. Si lo hubiera sido, me vería usted más preocupado. Quiero casarme con ella». Al ver que los 2 hombres lo miraron fijamente, Jules inquirió: «¿Cómo se han enterado ustedes de que estaba en el hospital?». «Nos los comunicó Freddy», contestó Fontane. «Mi amigo y yo nos criamos en el mismo barrio que Lucy, y cuando la hermana de Freddy se casó, Lucy fue su dama de honor». Jules no le dijo que conocía toda la historia, quizás porque se dio cuenta de que tenía mucho interés en que no supiera que Lucy había mantenido relaciones con Sonny. Mientras caminaban por el corredor, Jules le propuso a Fontane: «¿Por qué no deja que le eche un vistazo a su garganta?». «Tengo prisa, lo siento». Nino Valenti dirigió a Jules un guiño de complicidad. «Se trata de una garganta de $1 millón, no apta para médicos de 4ª categoría». Jules siguió la broma y dijo: «Pero yo no soy un médico de 4ª categoría. Era el mejor cirujano y especialista en diagnosis de mi promoción. Tuve la desgracia de que me descubrieran que había practicado un aborto y...». Como Jules esperaba, Fontane y Valenti comenzaron a tomárselo en serio.
Al admitir su delito, inspiraba confianza en su presentación de ser altamente competente. Valenti fue el primero en reaccionar. Si Johnny no puede utilizar sus servicios, sí puede hacerlo una chica que conozco, pero no de la garganta. No es la garganta lo que le duele. Fontaine, nervioso, preguntó a Jules. ¿Tardará mucho? 10 minutos. Ajá, me quedé por aquí. Fontaine, nervioso, preguntó a Jules. ¿Tardará mucho? 10 minutos. Era mentira, pero creía en ocasiones que había que mentir a la gente. Decir la verdad y la práctica de la medicina no se avenía muy bien, excepto tal vez en casos de extrema gravedad. Adelante, pues, dijo Fontaine con voz más ronca que antes debido al miedo. Jules pidió una enfermera y la sala de consultas. No disponía de todos los instrumentos que precisaba, pero se las arreglaría. En menos de 10 minutos supo que en las cuerdas vocales de Fontaine se había formado un tumor. No era difícil apreciarlo, y el incompetente de Tucker debería haberse dado cuenta. Quizás ni siquiera fuese médico, y si lo era, merecía que le retiraran la licencia. Jules, completamente concentrado en su trabajo, se acercó al teléfono y pidió por el laringólogo del hospital. Luego, dirigiéndose a Nino Valenti, dijo: «Me temo que esto va para largo. Será mejor que se vaya». Fontaine lo miró con expresión de desconfianza. «Oiga, ¿y es que piensa tenerme aquí mucho tiempo?» «No voy a dejarle jugar con mi garganta, medicucho». «Es usted muy dueño de hacer lo que le plazca», replicó Jules, «pero le advierto que tiene un tumor en la laringe. Si pertenece aquí durante unas horas, sabremos si es maligno o no, y podremos decidir sobre la conveniencia de extirparlo o si bastará conseguir un tratamiento. Puedo darle el nombre del mejor especialista del país, que estaría esta misma noche aquí en avión, pagándole usted, por supuesto. Ahora, decida lo que le conviene, permanecer aquí o marcharse con su amigo. Claro que también puede seguir confiando, como hasta ahora, en un médico incompetente. Si el tumor es maligno, llegará el momento en que deberán extirparle la laringe, pues en caso contrario moriría sin remedio. Ahora dígame, ¿quiere permanecer aquí? Suponiendo que no tenga otra cosa más importante que hacer, naturalmente. Quédate, Johnny, sugirió Valenti. Será lo mejor, voy a llamar al estudio. No les diré nada, no te preocupes, solo que nos es imposible ir ahora. Estaré de regreso al cabo de un momento. La tarde fue muy larga, pero provechosa. El diagnóstico del especialista del hospital estuvo totalmente de acuerdo con lo que pensaba Jules. En un momento dado, sin embargo, Johnny Fontaine, con la boca empapada de yodo, trató de marcharse, pero Nino Valenti lo agarró de los hombros y le obligó a sentarse nuevamente. Cuando todo hubo terminado, Jules, sonriendo, dijo a Fontaine: «Nódulos». Fontaine lo miró sin comprender. Entonces Jules decidió ser más explícito. «En su laringe han aparecido unas verrugas, por llamarlas de algún modo. No es nada grave. Dentro de unos meses estará usted perfectamente». Valenti lanzó un grito de alegría, pero Fontaine no parecía muy tranquilo. «¿Podrá volver a cantar?», inquirió. «No puedo garantizárselo, pero puesto que tampoco ahora puede cantar, ¿cuál es la diferencia?». A Fontaine no le gustó la respuesta, por lo que sin intentar disimular su desagrado masculló. «Usted, muchacho, no sabe lo que dice. Habla usted como si estuviese dándome una buena noticia, cuando lo que me dice es que tal vez no pueda volver a cantar nunca». «¿Es verdad que quizá no pueda volver a cantar?». Finalmente Jules se enfadó. Había actuado como médico y había disfrutado de su trabajo. Le había hecho un favor a aquel tipo, y éste lo trataba como si hubiese hecho algo incorrecto. Fríamente le dijo: «Escuche, señor Fontaine, en primer lugar soy doctor en medicina, por lo tanto quiero que me llame doctor, no muchacho. Y en segundo lugar, la noticia que le he dado es muy buena, no lo dude. En el primer momento pensé que tenía usted un tumor maligno en la laringe. Si se hubiera confirmado mis temores, habríamos tenido que extirparle la laringe, con lo que usted se hubiera quedado sin hablar. Y hasta es posible que el tumor lo hubiese llevado a la tumba. Por un instante temí tener que decirle que usted era hombre muerto. Por eso, al pronunciar la palabra nódulos, no pude disimular mi alegría, entre otras cosas porque me gustaba mucho oírle cantar, porque su voz me ayudó a seducir a más de una muchacha cuando yo era más joven, y porque es usted un verdadero artista. Pero déjeme que le diga que no le sobra sentido común.
¿Piensa que por el hecho de ser Johnny Fontaine es inmune al cáncer? ¿O un tumor cerebral? ¿O un ataque cardíaco? ¿Acaso se cree que no morirá nunca? En la vida no todo es bonito. Y si quiere convencerse, dése una vuelta por este hospital. Seguro que terminará alegrándose de tener esos nódulos. Así pues, déjese de tonterías y vayamos a lo que nos interesa. Su médico puede encargarse de buscar al cirujano apropiado, pero si se ofrece a operarlo, le aconsejo que lo impida y que lo haga arrestar de inmediato por intento de homicidio. Jules se disponía a salir de la habitación, cuando Valentia exclamó: «Bravo, doctor, así se habla». Entonces Jules lo miró fijamente y le preguntó: «¿Siempre se emborracha antes del mediodía?». «Desde luego», respondió Valentia alegremente. Aún contra su voluntad, Jules no pudo evitar decirle en tono amable: «Pero usted seguramente no ignora que si sigue en ese plan no durará ni 5 años». Valentia se puso a bailar alrededor del médico hasta que, cansado, se abrazó a él. Su aliento apestaba a Bourbon. «¿5 años?», preguntó entre risas. «¿Tantos?». Un mes después de la operación, Lucy Mancini estaba sentada al borde de la piscina del Hotel de Las Vegas. En una mano sostenía un vaso, mientras que con la otra acariciaba la cabeza de Jules, que estaba apoyada sobre su regazo. No tienes por qué darte ánimos a base de combinados», dijo Jules bromeando. «En nuestra suite tengo unas botellas de champán». «¿Estás seguro de que no será demasiado pronto?», preguntó Lucy. El médico soy yo. Esta noche será la gran noche. ¿Te das cuenta de que seré el primer médico del mundo en probar los resultados de su operación? Podré comparar el antes con el después. Y escribiré sobre la experiencia en las revistas especializadas. Veamos, mientras el antes era claramente placentero por razones fisiológicas y la sofisticación del cirujano instructor, en la fase posterior a la operación, el coito se ve altamente recompensado por motivos estrictamente neurológicos. Tuvo que dejar de hablar porque Lucy le tiró los cabellos con tanta fuerza que no pudo reprimir un grito de dolor y con una sonrisa le dijo: «Si esta noche no quedas satisfecho, la culpa será tuya». «Tengo plena confianza en mi trabajo». Kellner se limitó a seguir mis instrucciones. «Ahora debemos descansar, pues nos espera una noche de intensas investigaciones». Cuando subieron a sus habitaciones, ahora vivían juntos, Lucy se encontró con una agradable sorpresa. Una cena completísima y junto a su copa de champán, un estuche en el que había un anillo de compromiso, con un enorme diamante engarzado. «Esto te demostrará lo mucho que confío en mi trabajo. Ahora veamos lo que hemos ganado». Se mostró muy tierno y gentil con ella. Al principio Lucy estaba un poco asustada y hasta parecía rehuir sus caricias. Pero después, una intensa pasión, nueva para ella, se apoderó de todo su cuerpo. Cuando se hubieron hecho el amor por primera vez aquella noche, Jules murmuró plácidamente: «Qué bien he podido trabajar». Lucy a su vez ronroneó: «Oh, sí, ya lo creo, y muy bien». Y entre risas empezaron a hacer nuevamente el amor. Hasta aquí llegamos con esta lectura